Hola chicos, feliz año atrasado, perdón, pero bueno, ya dejando este tema aparte, hoy les traigo History of Shinobi Naruto X Fate, es del capítulo 9 hasta el 12. El fanfic no es mío, créditos a sus respectivos creadores. La historia no es mía ni los personajes utilizados en este video. Si quieres más de este tipo de contenido, te invito a suscribirte y a dejar tu like. Bueno, sin más, los dejo con el video. Capítulo 9. Es amable de tu parte unirte a nosotros. Baber saludó a Shiroko Tomine cuando finalmente regresó a su base de operaciones. ¿Dónde has estado los últimos días? Perdón por la espera, pero tuve que reunir algunos recursos en Irak antes de venir aquí. Shirou respondió con sinceridad. La ceja de Baber se elevó. ¿A? ¿Para que el fantasma noble del asesino? Por supuesto. Shirou dijo con una sonrisa. Es extraño, pero ella solicitó específicamente piedra y madera de su tierra natal. Fue bastante problemático para mí encontrarlos. Mi piel ya está empezando a oscurecerse. Ya veo, murmuró Baber. Entonces Shirou's Assassin tiene raíces en Irak o en el Medio Oriente. Eso redujo un poco la lista de nombres, pero aún era bastante grande para ellos simplemente hacer suposiciones. Entonces, ¿obtuviste todo lo que necesitabas? Sería problemático si te fueras de nuevo sin decirnos dónde has estado. No te preocupes. Los recursos que adquirí deberían ser suficientes para satisfacer las necesidades de Assassin. Ten la seguridad de que no me iré de nuevo. Shirou dijo antes de reírse. Bueno, al menos sin una carta primero. Mocoso sarcástico. Baber pensó en su cabeza con desagrado. La risa del hombre lo molestó muchísimo. Sus palabras fueron respetuosas, pero su tono era engreído y superior. Era como si supiera algo que no sabía. Por supuesto, el hombre era miembro de la iglesia. La torre del reloj nunca se llevó bien con ellos, lo que provocó que cada uno de sus miembros tuviera una aversión mutua por las creencias. La asociación hubiera estado mejor si no permitiera que la iglesia se involucrara en la guerra, pero no retrocedieron. Después de todo, un dispositivo que comparte el mismo nombre que uno de sus artefactos sagrados llamó su atención. Sin embargo, al menos has vuelto. Caster se estaba volviendo bastante molesto para nosotros. Casi llevó a Archer y Saber a un alboroto, y nunca se calla acerca de cómo el mundo entero es una historia. Para él. Shirou hizo una mueca, obviamente sabiendo de su situación. Ya veo. Sí, Caster es un individuo muy excéntrico. ¿A quién se le ocurriría convocar como él? ¿Qué sería capaz de hacer un famoso dramaturgo en el campo de batalla? Preguntó Baber con el ceño fruncido. Todos sabían que era débil, y Caster no dudó en recordárselo a todos. Caster fue el legendario dramaturgo, William Shakespeare. No conocerlo a él ni a ninguna de sus obras podría considerarse pura ignorancia o estupidez. Si bien tener más fama generalmente hacía más fuerte a un sirviente, no parecía aplicarse al caballero inglés. Cualquiera podría vencerlo. Incluso un mago mediocre con poca experiencia en bate podría eliminar fácilmente a Caster. Como tal, Caste proclamó que solo se quedaría al margen y registraría los eventos de la guerra como el autor que es. No lo sé. Sin embargo, es por eso que tuve la suerte de haber convocado a Assassin. Shirou dijo, despertando el interés de Baber. ¿Por qué es eso? Assassin fue convocada como una sirvienta rara con doble invocación. Básicamente tiene campos en la clase Caster junto con la clase Assassin. Shirou explicó, haciendo que los ojos de Baber se abrieran. Ya veo. Eso explicaría cómo es capaz de usar familiares y su conocimiento en hechicería. Baber murmuró mientras se rascaba la barbilla. Bueno, ella es una heroína muy vieja. Shirou dijo con una sonrisa mientras comenzaba a dirigirse al edificio. Me iré ahora. Debo entregar los recursos a Assassin. Saluda a los demás de mi parte. Mientras se alejaba, Baber entrecerró los ojos y contempló seguirlo por un momento antes de sacudir la cabeza. No, eso era demasiado peligroso. Él y Assassin nunca se dejan de ver. Si lo seguía, Assassin seguramente se daría cuenta. Se estremeció. La presencia de la mujer era aún más desconcertante que la del sacerdote. Por lo general, solo Hassan podía ser convocado en la clase de asesinos, pero ella no parecía ser uno de los viejos de la montaña. Su sola presencia gritaba realeza, pero que un miembro real fuera convocado como asesino era un pensamiento aterrador. Ella era alguien que hizo el acto discretamente. Con una sonrisa o un susurro de palabras, alguien más llevaría a cabo la acción por ella. Ryder también desconfiaba mucho de ella. Dijo que olía a veneno, lo mismo que se decía que le había quitado la vida. Por ahora. Dejaría que el sacerdote hiciera lo suyo.
La paz de 3 días había terminado, dándoles la oportunidad de finalmente atacar el campamento negro y probar su poder. Hoy sería el día en que realmente comenzaría la guerra del Grial. Cerca, pero no lo suficiente. Shirou murmuró para sí mismo mientras pensaba en el informe de la cazadora. No había esperado que ella se pusiera en contacto con Ruler. Pero Trifas era un lugar pequeño. Un contacto entre los dos era inevitable. ¿Comillas en qué estaba pensando? No sabe que atacar a Ruler está fuera de discusión en este momento, Assassin dijo con una cara de disgusto. Tiene suerte de que la batalla no estuviera fuera de mi alcance. Si hubiera sido unos momentos antes, habría muerto por nada ahora. No seas tan duro con ella. Shirou dijo con una sonrisa. Es posible que haya actuado de manera imprudente, pero estuvo más cerca de matar a Ruler. Demuestra que tenemos un activo valioso de nuestro lado. Comillas, razón de más por la que no debería haberlos contratado. Es demasiado pronto para perder un activo como ella. Assassin se burló mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Comillas, mi jardín ni siquiera se ha completado todavía. Al menos. Debería esperar hasta entonces. Ella es una arquera. Está en su naturaleza actuar por su cuenta. Shirou se defendió encogiéndose de hombros. Por el lado positivo, finalmente podemos continuar con nuestro plan ya que ya han pasado 3 días desde el alto el fuego. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Assassin. Sí, por supuesto. Ha sido bastante molesto tener al perro rabioso aislado. Abajo. Todo lo que hace es divagar sin parar sobre cuánto quiere pelear. Si tuviera que hacer una apuesta sobre quién moriría primero en la guerra, será él. Él no es realmente un perro rabioso. Creo que el término más apropiado es hambre de batalla. Es lo mismo, Asesino se encogió de hombros. Ambos son fáciles de controlar, así que ¿por qué molestarse en darle un título diferente? Respeto, supongo. Todavía está bastante lúcido para ser un berserker, así que no es un perro rabioso. Él destruirá todo lo que apuntes con tu dedo. Si eso no es un guerrero loco, entonces ¿qué es? Assassin discutió con un movimiento de cabeza. No importa. Lo soltaré y le daré instrucciones para llegar al castillo de Ignillenia. Deja que se enfurezca tanto como quiera. Comillas, no hay necesidad de eso, oh sabia reina de Asiria. Una voz en inglés llamó su atención cuando un hombre derribó la puerta de una patada y entró en la habitación. Llevaba un abrigo verde y tenía un libro en la mano al que se aferraba con fuerza como si fuera una posesión preciada. Era William Shakespeare, Caster of Red. Archer también lo llama Jester por razones que eran bastante claras para cualquiera que escuchara. Sus divagaciones. Comillas, ¿qué quieres decir? Lanzador Assassin preguntó con los ojos entrecerrados. Comillas, solo vine aquí para decirte que nuestro berserker más peludo finalmente ha salido del armario. Caster dijo alegremente. Su impulso de luchar contra el enemigo aparentemente ha llegado a su punto de ruptura, me temo. Incluso yo, el maestro de la conversación suave, no pude disuadirlo. Él rompió sus ataduras y comenzó su marcha hacia el campamento enemigo. Comillas, entonces parece que Berserker ya se ha quebrado. Shirou preguntó con una mirada pensativa. Bueno, eso me ahorra la molestia de liberarlo. Assassin murmuró con un ligero alivio. Berserker, mientras estaba cuerdo, realmente amaba meterse en peleas. En el pasado, había hecho varios intentos de dirigirse al campamento negro por su cuenta, obligándola a sujetarlo con varias cadenas mágicas que ella hizo específicamente para mantenerlo sometido. No hace falta decir que no le gustaba que lo mantuvieran atado. Ella había creado un veneno inofensivo que sería suficiente para noquear a un oso, pero tomó varias horas antes de que lograra hacer efecto en Berserker. Como tal, su agresión y rabia reprimidas acaban de ser liberadas. Y no se detendría ante nada hasta llegar al campamento Black y comenzar a masacrar a sus tropas. Comillas, ciertamente. Sería una prueba bastante aterradora. Shakespeare asintió con la cabeza. Comillas, su ferocidad también ha incitado a Saber y su maestro a seguirlo en su camino de guerra. Había considerado seguirlos, pero prefiero la seguridad de nuestro campamento al campo de batalla. Comillas, entonces Saber ha decidido unirse a él también. No es de extrañar. Debería haberse esperado con sus personalidades similares. Shirou dijo con una sonrisa mientras se levantaba. Tendré que seguirlos para cuidar de los transeúntes. Esos dos juntos llamarán mucho la atención. Debo encargarme de eso de inmediato. Assassin, continúa trabajando en tu jardín. Ciertamente, maestro. Los recursos adicionales que me ha traído serán de gran ayuda. Si todo va bien, debería completarse en unos días más. Asesino dijo con una sonrisa. En cuanto a mí, continuaré con mis trabajos.
Llámame si alguien muere, Caster dijo mientras saltaba fuera de la habitación. Honestamente, no puede pensar en otra cosa que no sean sus historias, Assassin murmuró mientras lo miraba irse con asombro. Shiro solo se rió entre dientes. Así que estuviste encerrado en el sótano todo el tiempo, ¿es a Fred le preguntó a un corpulento trozo de hombre mientras avanzaban pesadamente por el camino. Ciertamente. Trágico, no. Tenía ganas de pelear, pero esa maldita zorra me mantuvo en el sótano hasta que dijo que era el momento adecuado. El hombre resopló. Tonto. Solo volví a la vida para tener la oportunidad de luchar contra otros héroes. Incluso si muriera en la batalla, estaría contento. Te escucho, esa mujer me molesta. Saber dijo de acuerdo. Comillas, y ni siquiera me hagas empezar con el dramaturgo berserker de rojo, gimió. El hombre es un monstruo más molesto que Grendel. Honestamente, daría cualquier cosa por romperle la cara. Solo habla de historias y protagonistas. Es como si viera el mundo como una especie de historia. Quiero decir, ¿qué tipo de historia de idiota es el bueno? Él es muy único. Saber murmuró, también albergando sentimientos similares hacia Caster. Tenía que admitir que no esperaba que Berserker fuera tan lúcido. Estaba pensando en una bestia loca que gritaba y gritaba, pero Berserker estaba bastante tranquilo y lúcido para ser una máquina de matar sin sentido. Tenía sentido cuando pensaba en ello. El hombre mencionó al monstruo Grendel, un monstruo que solo fue combatido por un héroe. ¿Quién? Beowulf, por supuesto. El hombre que nada en el océano con una armadura para ponérselo más difícil. Era un héroe famoso que ciertamente era fuerte, pero su historia nunca decía nada sobre caer en la locura. Como tal, su estado de mejora loca era lo suficientemente bajo como para no darle nada más que aumentar ligeramente su impulso de batalla. En una de sus manos, empuñaba la espada demoníaca Runting. Por otro lado, sostenía el arma Naeling. Eran armas enormes que eran tan grandes como su propia espada, pero él las llevó a ambas sin esfuerzo. Ustedes dos ciertamente se llevan muy bien. Kairi comentó mientras caminaba detrás de ellos. Es casi aterrador. Bueno, solo queremos tener una buena pelea, maestro. Puedes culparnos, Saber dijo con una sonrisa mientras levantaba su espada. No, en realidad no. Aún así, no puedo evitar sentirme un poco expuesto aquí. Kairi comentó mientras miraba alrededor del área. Estaban en un espacio abierto con varias torres altas a su alrededor, lo que facilitaba que un arquero los derribara fácilmente desde un buen punto de vista. Sí, pero no detecto ningún sirviente de clase arquero cerca de nosotros. Deja de preocuparte hasta que lleguemos al campamento negro. Saber ordenó, haciendo que los hombros de Kairi se desplomaran. No había razonamiento con ella cuando se pone así. Sabía que los sirvientes podían detectar a otros, pero aún sentía que algo lo estaba observando. Podría ser un familiar, pero no vio ningún animal cerca de ellos. La gente puede llamarlo paranoico, pero fueron sentimientos como estos los que le salvaron la vida muchas veces en el pasado. Examinando sus ojos hacia las torres, frunció el ceño cuando de repente vio algo brillar en una de las torres. ¿Qué era? ¿Una campana? No. Algo mucho peor. El destello de un visor de francotirador. Kairi reaccionó de inmediato, sin importarle lo que pensaran los dos sirvientes. Lanzándose al suelo, evitó por poco la muerte cuando una bala se estrelló contra el asfalto unos metros detrás de él. A juzgar por la distancia del agujero, el tiro había sido dirigido a su cabeza para un cierto tiro mortal. Comillas, maestro. Saber desenvainó su espada, inmediatamente se puso seria mientras se paraba sobre la forma de Kairi, cubriéndolo de la vista del francotirador. Comillas, es el enemigo, Berserker rugió. Sin embargo, antes de que pudiera correr hacia la torre, Saber lo llamó. Comillas, alto. El enemigo está tratando de alejarte del campamento. Déjame ocuparme de esto, sigue adelante. Debe pagar por intentar asesinar a mi maestro. Saber gruñó mientras sacaba su espada. Berserker hizo una pausa antes de asentir con la cabeza. Bien. Me reuniré contigo más tarde. Berserker retumbó mientras continuaba por el camino. Incluso cuando se fue, Saber continuó mirando la torre, sin apartar los ojos del asesino. Comillas, ¿estamos tratando con un mago?, preguntó Saber. Kairi se abrió camino detrás de una pared y se detuvo un momento para pensar. Su sirviente no había detectado al agresor, por lo que no era un espíritu heroico. Así que un mago. Pero no muchos magos usaron armas por el hecho de que piensan que es una desgracia para sus artes. Era una excepción, pero había historias de otro que usó armas como él. Alguien que no jugaba según las reglas.
El famoso Magus Killer. Saber. Ten cuidado. Este asesino no es una broma, Kairi advirtió mientras sacaba su escopeta. Debes ocuparte de él de inmediato. No dejes que abandone el área con vida. Saber. Miró con incredulidad a su maestro, pero asintió de todos modos. Entiendo, desatando un estallido de prana y lanzándose por los aires, voló hacia la torre con determinación para matar al hombre que se atreviera a atacar a su amo. Te tengo ahora. Saber rugió mientras desataba otra ráfaga. Sí. A este ritmo, podría hacerlo en 2 pasos más. Lo suficientemente rápido como para matar al hombre. Antes de que pudiera retirarse. A medida que se acercaba, pudo ver a un hombre con una gabardina negra y una corbata mirándola desde la torre. En sus brazos llevaba un rifle de francotirador del que salía humo del cañón. Una vista anormal en la guerra del Grial, pero había algo extraño en la forma en que se paró allí. Estaba parado allí tan casualmente. Demasiado casualmente. Sus ojos se abrieron. Repentinamente cuando el sonido de un objeto que se acercaba gritó desde su derecha. Girando en el aire, vio un rayo de luz que se dirigía hacia ella. Corrigiéndose a sí misma, se giró y agitó su espada para interceptar el ataque. Cuando los 2 ataques chocaron, la explosión fue suficiente para tirarla al suelo con la fuerza suficiente para romper el pavimento. ¿Qué pensó mientras se ponía de pie? Un arquero. ¿Cómo es que no lo sentí? Su madre le enseñó a detectar cualquier fuerza anormal en el aire. Si bien no era tan grande como la de su madre, confiaba en sentir sirvientes de cualquiera de las torres. Entonces un pensamiento aterrador la golpeó. Si no podía sentirlos, eso significaba que el arquero debió haber disparado la flecha desde el castillo de Igmillenia en la distancia. Teniendo en cuenta su velocidad y la distancia del disparo, sus posibilidades de recibir un disparo deberían haber sido bajas. O bien significaba que había tenido muy mala suerte, o que la arquera de negro era una maestra con el arco que trascendía la técnica del hombre y entraba en el reino de los dioses. Ella apretó los dientes. Solo podía adivinar que Archer of Black estaba actualmente mirando el aire para ver si saltaba de nuevo. En ese momento, iba a derribarla. No tuvo más remedio que perseguir a su objetivo a pie. De repente, escuchó el sonido de un auto arrancando. Mirando hacia arriba, vio al hombre de la gabardina conduciendo a toda velocidad, navegando fácilmente por la calle. Apretando los dientes, comenzó a perseguirlos. No vas a escapar, bastardo. Kiritsugu Emiya suspiró con insatisfacción. Había sido demasiado lento preparándose para un tiro. Si hubiera sido un segundo más rápido, podría haber sacado algo de esto. Desafortunadamente, su objetivo reconoció lo que era un destello de mira de francotirador y se apartó justo a tiempo. Como tal, decidió retirarse por ahora. Ir por un segundo disparo sería una tontería considerando que Saberov Red se dirigía hacia él. Por supuesto, siempre tenía un plan de respaldo en caso de que sucediera lo peor. Solicitando la ayuda de Archer, lo tenía como observador y vigilaba si un sirviente lo atacaba. Al principio, había considerado usar minas terrestres y lanzacohetes para resolver el problema, pero eso resultaría en la pérdida de vidas inocentes y daños colaterales. Agarró el volante con fuerza. En los viejos tiempos, no tendría ningún problema en hacer algo así. Pero conocer a ese homúnculo de Infern durante una guerra anterior le había hecho pensar 2 veces sobre sus métodos. Irisbiel von Infern. Ese es su nombre. Uno de los numerosos homúnculos diseñados por Infern para participar en los cientos de falsas guerras del Santo Grial. En ese entonces, estaba dispuesto a matar a todos en su camino. Después de todo, ¿qué era la vida de una pareja en comparación con un dispositivo que concede deseos que podría construir una utopía? Pero ya había competido en varias guerras del Grial para entonces, y nunca logró obtener el Grial incluso cuando había ganado. Con cada guerra del Grial, lentamente comenzó a dudar de sus ideales. Había sacrificado cientos y miles en cada guerra del Grial después de considerarlos como nada más que accidentes o ataques terroristas. Como nunca obtuvo el Grial, todas esas muertes habían sido en vano. Un precio por un artículo que solo causó derramamiento de sangre. Irisbiel fue el maestro de saber en la guerra mientras que él era el maestro del asesino. Al principio, había enviado a un asesino para intentar asesinarla para poder eliminar el sable al principio de la guerra. Cuando eso falló, decidió hacer lo siguiente mejor y aliarse con ella. Su sable era el rey Arturo de Gran Bretaña. No es de extrañar, ya que los Einzbern no se conformarían con menos. Sin embargo, sus ideales y tácticas finalmente chocaron con Saber, causando malestar entre los dos. Irisbiel nunca estuvo de acuerdo con él,
Pero podía entender de dónde venía. Desde que se aliaron, ella intentaría hablar constantemente con él y sacarlo de su caparazón. Ella siempre lo regañaba por pelear con Sable y siempre lo ayudaba a idear planes eficientes que nunca terminaban con la pérdida de una vida inocente. Al final, ella había logrado tener éxito. No podía haberla ignorado exactamente por mucho tiempo de todos modos. Eventualmente, se convirtieron en una pequeña relación. Para él, ella fue un escape útil del mundo de la muerte en el que vivía. Eventualmente, los dos lograron sobrevivir a una guerra y ella dio a luz a un niño llamado Ilyasbiel. Un peculiar cruce entre un humano y un homúnculo. A partir de ahora, los dos vivían en el seno de la familia Infern en Alemania, a salvo de todos los peligros. Él y Maya eventualmente se irían a perseguir el Grial. Antes de irse, ella le hizo prometerle que dejaría de vivir en la oscuridad y saldría a la luz. Ella no quería que volviera a sus costumbres habituales. Él le había prometido. Y ahora, sus tareas se habían vuelto más difíciles. Pero extrañamente, no se quejó de eso. Sabía que tendría que traicionar a sus aliados, pero era natural para el Grial. Sin embargo, se aseguró de matar solo a los sirvientes y tratar de no matar a ningún maestro si podía evitarlo. Excepto Darnik. Nunca le gustó ese bastardo de cabello azul. Comillas vuelve aquí, bastardo mirando por encima del hombro, vio un sable de color rojo volando hacia él. Frunció un poco el ceño ante el casco que llevaba puesto. Hacía difícil saber si la persona que lo perseguía era hombre o mujer. La voz tampoco ayudó ya que el casco parecía hacerlo andrógino. No importaba de todos modos. Lo que importaba era alejarse de ella. Golpeando el pie con más fuerza en el pedal, el coche se tambaleó hacia adelante con nueva velocidad. A pesar de eso, Saberonfred parecía estar ganando terreno. El castillo de Igmillenia estaba a solo unas pocas millas de aquí. Si pudiera salir a la luz, podría darle a Archer un tiro claro. Manteniendo una mano en el volante, giró en su asiento, agarró su calico y apuntó al sable rojo. Sosteniendo el gatillo, comenzó a rociar salvajemente la calle y llenó el aire con el sonido de disparos. Incluso si las balas no pudieran dañar a los sirvientes, Saberonfred se estremeció un poco cuando las balas se estrellaron contra el asfalto. Anulando rápidamente tales temores, sopló a través del plomo como una bola de boliche. Comillas, no creas que tus pequeñas armas funcionarán conmigo, horrible excusa para un mago, Saber rugió mientras continuaba cerrando la distancia entre ellos. Kiritsugu gruñó cuando su arma se quedó vacía. Lanzándola al asiento del pasajero, tomó otra arma a su disposición. Un lanzagranadas portátil. Cargándolo con granadas de humo, disparó a la carretera delante de él y provocó que una enorme nube de humo se elevara desde el suelo. Comillas, ¿es suicida? Todavía hay edificios aquí, Saber pensó mientras lo seguía hacia la nube. Se estaban acercando al borde de la ciudad, pero todavía había muchos edificios alrededor. Bien podría haber chocado contra un edificio a estas alturas, choque hablar del demonio. Sin embargo, cuando salió de la nube, fue recibida con una visión anormal que casi la dejó boquiabierta. Había esperado ver un coche destruido y un maestro muerto, pero no había conseguido nada de eso. En cambio, fue recibida con la vista de Kiritsugu atravesando los edificios con su auto, abriendo un agujero directamente fuera de la ciudad. Comillas, ¿qué demonios? Saber exclamó mientras observaba lo que estaba sucediendo. Recuperándose, una vez más cargó. Tras él. La magia de Caster funcionó. Impresionante. Dijo Kiritsugu con un silbido y un tono impresionado mientras se abría paso a través de otra pared. Antes de irse, le había pedido a Caster que lanzara un hechizo que reforzaría su auto cuando hiciera contacto con la fuerza. El resultado fue una herramienta indestructible de destrucción que atravesaba cualquier cosa y que haría temblar. Totalmente a Mad Máximo. Atravesó otro edificio y pronto se encontró en las afueras de la ciudad, que estaba bordeada por un enorme bosque que lo separaba del castillo. Afortunadamente, no tuvieron ningún problema con la destrucción de árboles. Pisando el acelerador, comenzó a abrirse paso entre los árboles. Dándose la vuelta, vio a Saber liberar otro estallido de prana mientras lo seguía. Maya. Kiritsugu llamó por radio. Envía a Assassin a mi ubicación. Tengo un sirviente persiguiéndome. De inmediato, Maya respondió a través del enlace. Apagó las comunicaciones y centró su atención en su forma de conducir. Casi había llegado, pero Saber seguramente lo atraparía a menos que Assassin interviniera. Era extraño poner su vida en manos de una niña pequeña, pero no tenía muchas opciones. Podía dejar que Saber lo matara, pero era un héroe de la justicia.
No podía dejar que el villano lo derrotara. Jin jadeó cuando sintió que la presencia de varios sirvientes de facciones opuestas comenzaba a converger en el castillo Ibnillenia. Por lo que parece, el campamento rojo estaba dando el primer paso. ¿Qué es?, preguntó Naruto mientras se sentaba en la esquina leyendo un libro. Parece que la primera batalla real de la Guerra del Santo Grial está a punto de comenzar. Jin anunció mientras se levantaba. ¿Y planeas ir? Incluso después de lo que pasó entre tú y el arquero rebelde, preguntó Naruto con un pequeño ceño fruncido. Jin hizo un puchero. Mou. Ya no me molesta. Deja de ser tan sobreprotector al respecto. Además, yo soy el gobernante. Es mi trabajo asegurarme de que las batallas se cumplan y sean limpias. Naruto suspiró. Bien, pero no te dejes matar. ¿Sabes cuántas personas han querido matarte, verdad? Sí, estaré bien. Además, te tendré allí conmigo, ¿verdad? Jin dijo con una sonrisa, causando que Naruto se riera. Sí. Mientras estés conmigo, no dejaré que te lastimes. Entonces está arreglado, establecido, Naruto dijo. De acuerdo, mientras se ponía de pie. Vámonos, ¿de acuerdo? Necesitamos conseguir algunos asientos en la primera fila. Capítulo 10. Parece que los Ibnillenia se están preparando para la batalla. Naruto comentó distraídamente desde su lugar en una colina cercana que estaba a salvo de la batalla. Es natural considerando al sirviente a quien se enfrentarán. Dijo Jin mientras observaba a Berserker Fred marchar hacia el castillo con sus nobles fantasmas en la mano. De hecho, solo por su apariencia, el hombre era intimidante. Los músculos ondulantes y el aire de poder a su alrededor mostraban que se suponía que no debía ser tomado a la ligera. Beowulf, ¿no solía ser rey?, preguntó Naruto. Sí, él era el rey de los Geats. Jin respondió antes de fruncir el ceño. Nunca. Pensé que sería convocado como berserker, pero supongo que tiene sentido. A pesar de no haber caído nunca en la locura en su leyenda, se decía que Beowulf era un monstruo durante la batalla. A pesar de tener armas de primer nivel, se rumoreaba que la fuerza de Beowulf era tan poderosa que ningún arma podía sobrevivir en sus manos. Depende de si eso fue una exageración o no, pero se registró que Beowulf había destruido ambas armas contra un dragón simplemente golpeándolo con demasiada fuerza. A pesar de eso, continuó luchando contra la bestia y simplemente la golpeó con los puños hasta matarla. Así que tendría sentido que alguien como él no fuera convocado como saber. Como una persona que peleó usando sus puños, era apropiado para él. Ninguna otra clase habría sido adecuada para sacar todo su potencial. ¿Qué crees que hará Ibnillenia primero?, preguntó Jin, bastante interesada en escuchar la opinión de su compañera rubia. Supongo que intentarán enviar su carne de cañón primero, dijo Naruto mientras señalaba hacia la entrada del castillo, donde se estaba movilizando una vanguardia compuesta por homúnculos y golems de piedra. Una sabia decisión. Todavía tienen que obtener conocimiento de la identidad de Berserker. Enviar un pequeño pelotón como este debería ser suficiente para medir su poder y elaborar un plan. Había muchos factores a tener en cuenta durante una batalla. El terreno, el clima y la compatibilidad con el enemigo son algunos de los más importantes. Berserker Fred no parecía tener armas a distancia, lo que hacía que Archer of Black fuera el contraataque perfecto. Sin embargo, Archer no siempre tendrá sus ojos puestos en él. En cuyo caso, necesitan otro sirviente lo suficientemente adecuado para enfrentarse a Berserker. Estudió los golems que formaban parte de la fuerza de asalto. Todos estaban hechos de piedra y tenían rubíes relucientes en lugar de ojos. Eran más altos que Berserker por un pie y se cuadraron en silencio y serenos. En su tiempo, los golems no se usaban tanto, a menudo eclipsados por la artesanía de los títeres de Hidden Sand. Los títeres eran más pequeños y podían producirse a un ritmo mucho más rápido en comparación con los golems y eran más versátiles. Aquellos que eran excelentes en el arte podían controlar un escuadrón de 10 títeres en cada dedo. Solo hubo un shinobi en la historia que pudo controlar un ejército completo, aunque eso fue mediante el uso de modificaciones corporales. Eventualmente, la era de los shinobi terminó, siendo reemplazada por samuráis y olvidada. Casi todos los jutsu artes de esa época habían desaparecido y se habían perdido para siempre. Algunos rollos habían sido desenterrados y colocados en museos, pero eran demasiado viejos y estaban descoloridos para leerlos. Probablemente fue lo mejor, de todos modos. Mira. Parece que están comenzando a interceptar. Jin habló con un tono ligeramente emocionado, atrayendo la atención de Naruto.
Efectivamente, la vanguardia había comenzado a avanzar lentamente en perfecta formación. Cuando el berserker rojo vio las fuerzas que avanzaban, sonrió. Comillas glorioso. Esto será un excelente calentamiento. Inflando su pecho y levantando sus armas, avanzó para aplastar a sus enemigos. No hace falta decir que la batalla fue completamente unilateral hasta el punto de que podría llamarse una obra de arte. Cada vez que balanceaba su espada, los homúnculos se liberaban de sus mitades superiores. Cada vez que balanceaba sus palos, la tierra se arrancaba en pedazos masivos. Era como si la vanguardia acabara de toparse. Con un feroz oso salvaje. Berserker rugió e incrustó su espada en un golem cercano, lo que provocó que se cayera cuando dejó de funcionar. Balanceando su garrote, lo arrojó en medio de los homúnculos, enviando cuerpos volando mientras la onda expansiva los hacía volar. Ahora libre de sus armas, Berserker hizo crujir sus nudillos y caminó hacia los golems restantes sin miedo. Agarrando a 3 de ellos en un abrazo de oso, se inclinó hacia atrás y los estrelló contra el suelo, aplastando sus cráneos al instante. En este punto, incluso el normalmente estoico Homunculus estaba comenzando a retirarse al castillo. Al ver esto, Berserker agarró otro golem y le arrancó la cabeza con un crujido repugnante. Enrollándolo en sus manos, lo arrojó hacia el homúnculo restante y los derribó con un tiro ganador. Tomando un segundo para examinar la muerte y destrucción que acababa de liberar, Berserker asintió con satisfacción. Recuperó sus propias armas y agarró un par de alabardas de los homúnculos muertos y continuó su marcha hacia el castillo con su botín de guerra. Habiendo obtenido un asiento de primera fila para el golpe que acababa de ocurrir, Naruto silbó mientras examinaba el daño. Esa es una fuerza anormal. Naruto dijo con un tono impresionado. Realizar golpes tan poderosos sin el uso de chakra fue un testimonio de su poder puro. Era casi tan poderoso como el golpe mejorado de chakra de Tsunade, posiblemente un nivel por debajo. Parece que ha mostrado su verdadero potencial durante esta batalla. Sin duda, se necesitará un sirviente de proporciones excepcionales para derrotar a alguien como él. Vin dijo mientras lo miraba marchar. Comillas, ¿crees que será capaz de llegar al castillo? Naruto resopló. Eso es esperar demasiado de él. A menos que toda la facción roja ataque al mismo tiempo, no tiene ninguna esperanza de abrirse paso por sí solo. A pesar del hecho de que Berserker era sin duda un héroe de primera clase, estaba atacando el territorio de los enemigos. Si fuera una guerra del Grial regular, ciertamente podría ser posible, pero esta era una guerra en equipo entre 7 pares de sirvientes. Incluso con la fuerza bruta de Berserker, todavía era una batalla perdida. Sí, supongo que tienes razón, dijo Jin antes de fruncir el ceño. Es extraño. Esperaba que la facción roja enviara otros sirvientes para ayudarlo, pero ninguno apareció. Es posible que Berserker decidiera actuar por su cuenta. Naruto planteó la hipótesis. Después de todo, las acciones de los berserkers normalmente no tienen explicación. No me sorprendería si hubiera decidido asaltar el castillo sin decírselo a los demás. Jin estaba a punto de dar sus propias opiniones sobre el tema antes de que se congelara de repente. Comillas, es un sirviente. Se dirigen directamente hacia nosotros del bosque, maestro. Naruto dijo con calma mientras sus sentidos se concentraban en la sensación familiar de ira que venía hacia ellos desde el bosque. Comillas, ¿crees que es un sirviente deshonesto? Jin preguntó mientras se levantaba y convocaba su estandarte. Naruto negó con la cabeza. La intención asesina no está dirigida a nosotros. Sin embargo, no sé la causa. Esa pregunta pronto fue respondida cuando una voz enojada resonó desde el bosque. Comillas, vuelve aquí, bastardo. Segundos después, los árboles se rompieron repentinamente cuando un automóvil los atravesó y aceleró hacia el castillo. Detrás del auto había un caballero rojo con una postura enfurecida mientras seguía al vehículo. Jin miró la vista con una mirada atónita mientras Naruto casualmente tomaba un sorbo de un vaso de jugo de naranja que había comprado para este momento. El caballero rojo hizo una pausa para recuperar el aliento por un momento mientras observaba cómo el auto se alejaba sin remedio. Maldita sea. Estúpido coche mejorado. El caballero se quejó mientras pateaba la tierra con molestia. Después de varios segundos de deprimirse como una niña pequeña, pareció darse cuenta de que no estaba sola. Comillas, mierda, la caballero maldijo sorprendida cuando vio al dúo y apuntó su espada hacia ellos. Comillas, ¿quiénes son ustedes dos? Siervos de los viles negros, supongo. Naruto y Jin se miraron antes de que Naruto decidiera hablar por los dos. Somos el partido gobernante de la guerra. No podemos interferir con la guerra a menos que las circunstancias lo
¿Serías tan amable de guardar tu espada? Saberofred la caballero los miró por un par de momentos antes de encogerse de hombros y bajar su espada. Clase gobernante, cifras. Murmuró el caballero. Tu pequeña participación se ha vuelto bastante atractiva. Nuestro arquero ha estado deseando volver a encontrarte en el campo de batalla. Comillazo. ¿Te refieres a Gouldi? Eso es amable de su parte. Naruto dijo con una mirada despreocupada en su rostro a pesar de la seriedad de Jin. Arquero de rojo. ¿Tiene la intención de atacar a mi compañero intencionalmente?, preguntó Jin, recibiendo un encogimiento de hombros a cambio. Probablemente. El tipo es un completo chiflado. Yo tendría cuidado si fuera tú. No estoy seguro de si su enano de maestro es capaz de controlarlo. Jin suspiró. Era de esperar sobre quién era Archer of Red. Teniendo en cuenta lo mucho que el hombre parecía odiar a los dioses, era natural que tuviera un hueso que discutir con Naruto. Si ese es el caso, entonces tendré que forzarlo con un hechizo de comando para que no, Naruto interrumpió rápidamente, causando que Jin lo mirara con sorpresa. Comillas no, dijo Naruto asintiendo. Sería un desperdicio de un sello de comando para algo tan trivial. Trataré el problema como un adulto trata a un niño. Naruto, Archer of Red es posiblemente el único sirviente que tiene la más mínima posibilidad de derrotarte. No me importa cuán pequeñas sean las probabilidades, pero no dejaré que mueras por una horrible obsesión que podría haberse resuelto pacíficamente, Jin dijo con una mirada cruzada. Estaré bien. Además, sé cómo son estas personas. No se detendrán ante nada para obtener lo que quieren, incluso si nunca pueden tenerlo. Dijo Naruto antes de darle una pequeña sonrisa. Me he dedicado a ti por el bien de la guerra. Ten un poco de confianza en mí, ¿de acuerdo? Jin se quedó en silencio por un momento antes de hacer un lindo puchero. Caramba, no vas a aceptar un no por respuesta, ¿verdad? Comillas no, Naruto dijo con una sonrisa alegre. Está bien. Haz lo que quieras, pero prométeme que volverás a mí sano y salvo. Dijo Jin con una mirada que era un cruce entre seria y preocupada. La hacía lucir bastante linda a pesar de la situación. Tienes mi palabra, Naruto dijo con una reverencia, causando que Jin se sonrojara un poco ante un movimiento tan caballeroso. Desafortunadamente, el estado de ánimo pronto se destruyó cuando Saberofred decidió irrumpir en la conversación. Ustedes dos son una telenovela. Honestamente, es como si trataran de hacerlo lo más dramático posible. A propósito, de repente se detuvo cuando un pensamiento cruzó por su mente. Comillas, ¿están teniendo una aventura en medio de una guerra? Naruto parpadeó ante esa pregunta mientras que el rostro de Jin se volvió de un tono rojo aún más brillante. Comillas, ¿qué estás diciendo, Saber? ¿Por qué debes saltar a una conclusión tan inapropiada? Jin preguntó mientras parecía encogerse sobre sí misma. Oye, solo los llamo como los veo. Saber dijo encogiéndose de hombros mientras levantaba su espada. De todos modos, será mejor que me vaya. Tengo algunos sirvientes que necesito matar. Y con eso, Saber salió disparado antes de que Jin pudiera empezar a gritarle. Qué grosero, Jin murmuró mientras se sentaba en el suelo y ponía su cara entre sus brazos como si estuviera tratando de esconderse. No te enojes tanto, Jin. Solo te está molestando un poco. Naruto dijo con un tono reconfortante mientras le daba una palmadita en la cabeza. Comillas, ¿no te molesta lo que dijo Jin? Preguntó mientras lo miraba. Comillas, En realidad no. No sería bueno para mí enojarme por un rumor como ese. Naruto dijo con una sonrisa. Además, ¿por qué debería enojarme por algo tan agradable? Jin lo miró fijamente con una mirada avergonzada en su rostro. No querrás decir eso, ¿verdad? Naruto solo se rió y continuó alborotando el cabello de su maestro, ganándose una mirada molesta de ella mientras esquivaba su pregunta. Si bien es cierto que a él no le importaría tal cosa, eso no significaba que se comprometería con eso. Ella no estaría aquí para siempre. Se desanimó un poco ante el pensamiento. Tan pronto como terminara la guerra del Grial, ya no sería necesaria y regresaría al lugar que le corresponde en el trono de los héroes, donde esperará hasta que el Grial la convoque una vez más. Como su sirviente, ignoró sus propios deseos y necesidades por el bien de ambos. Después de Hinata, siempre quiso encontrar otra mujer especial con quien compartir su vida, pero nunca encontró una que fuera tan perfecta como ella. Jin le recordaba demasiado a ella. Buenas personalidades, buena guerrera, sin mencionar el impresionante tamaño. El busto. Pero no podía permitir que los sentimientos personales comprometieran su trabajo. Dudaba que ella aceptara tal cosa y solo haría que su separación fuera mucho más difícil. Aún así,
Él la protegería hasta el final de la guerra. Era lo menos que podía hacer por alguien tan justa como ella. Aceptarlo a pesar de su cultura diferente fue lo que inmediatamente lo vendió a su causa. Sí. Valía la pena proteger a una mujer así. Comillas, Naruto. Jane habló, sacándolo de sus pensamientos. Comillas, ¿estás bien? Parecía que te habías desconectado un poco. Naruto hizo una pausa por un minuto antes de sonreír. Estoy bien. Solo estaba pensando en algunas cosas. Jane asintió, decidiendo cortésmente no entrometerse más y continuó sentada en la colina en silencio, disfrutando del cálido toque de su sirviente en la cabeza. Comillas, porque debo ser la vanguardia de una bestia tan humilde. Debería ser yo quien lidere, no el Archer of Red. Refunfuñó con disgusto mientras se montaba con Lancer of Red, montado en la parte trasera de su carro. Comillas, ¿hubieras preferido quedarte atrás para proteger a nuestros amos? Deberías estar agradecido de que Raider estuviera dispuesto a cambiar de lugar contigo para dejarte venir aquí. Dijo Lancer con un suspiro mientras sostenía las riendas con una mano y su lanza con la otra. HMPH. Archer permaneció en silencio mientras el carro finalmente salió de entre los árboles y entró en el campo de batalla. Obligando a los caballos a detenerse, Lancer silbó mientras examinaba el campo de batalla. Tanto los golems como los homúnculos salían a raudales de las puertas del castillo y comenzaban a formar un enjambre de berserker de color rojo, que rugió desafiante y los aplastó por docenas. Parece estar bien solo. Lancer comentó, agachándose mientras un golem callejero volaba sobre su cabeza. Mediocre, Archer dijo mientras miraba con una mirada aburrida. Caray, tus estándares son demasiado altos. Lancer gruñó con una mirada molesta. A pesar de haber conocido a muchos reyes que podrían considerarse arrogantes y pomposos, Archer definitivamente estaba por encima de todos ellos. Normalmente, le habría resultado difícil estar cerca de alguien como él, pero su actitud real era tan arrogante que trascendía la lógica y era comedia de oro. Cada vez que terminaba de dar uno de sus discursos reales, todos regresaban a sus habitaciones para soltar la risa por un discurso tan ridículo. Todavía tenía que atrapar a ninguno de ellos, pero él mismo estaba empezando a sospechar. Comillazo. Entonces, ¿por qué no intentas desafiarlos? Archer preguntó con una mirada divertida. Levantando la mano, señaló a otro grupo de vanguardias que salían corriendo del castillo. Si puedes derrotarlos a todos en menos de 30 segundos, entonces te consideraré un guerrero excepcional a la par de mis guardias reales. Bah, tu elogio no es algo que esté buscando, Goldie. Lancer murmuró mientras observaba a la vanguardia con una mirada aburrida. Archer sonrió. También arrojaré un barril del mejor vino de mi tesoro. Solo a los hombres más varoniles se les ha otorgado tal privilegio, e incluso entonces no he visto a ningún hombre que resista los efectos de mi vino imperial. A juzgar por los ojos muy abiertos, Lancer estaba completamente vendido. Comillas, es un trato. Prepárate para comerte tus palabras, Goldie. Archer bajó casualmente del carro y Lancer hizo restallar los látigos en su carro, acelerando hacia la vanguardia con un grito de batalla. Comillas, ganan. Ahí va. Archer dijo con una mirada divertida, mientras observaba a Lancer comenzar a atacar a la sorprendida vanguardia. Escuchó la voz de su maestro hablarle a través de su conexión mental. Comillas, no vas a unirte a él, Archer. La tranquila voz de Gray susurró en su mente. HMPH. Como si fuera a desperdiciar mis tesoros más espléndidos en homúnculos y golems sin valor. No me uní a esta guerra para luchar contra las creaciones de estos mestizos, Archer dijo mientras sacaba un sofá dorado de su tesorería y se sentaba. Comillas, si quieres que te ayude, tráeme un sirviente para luchar. No tengo control sobre ese tipo de cosas. Gray respondió con un tono vacío. Si viniera de otra persona se habría considerado sarcasmo, pero Archer, conociendo a su maestro, sabía que no era así. Entonces no esperes que me mude pronto. Archer resopló al observar que las fuerzas chocaban con disgusto. Comillas, un rey como Johnny siquiera debería estar esperando que un humilde sirviente me atacara. Habría esperado que notaran mi presencia y actuaran de acuerdo con mi aura real, pero parece que los humanos se han degradado desde que goberné el mundo. Comillas, pero no estás observándolos básicamente desde las sombras. Gray preguntó con un tono confuso. Comillas, incorrecto. A diferencia de esos humildes asesinos, no estoy tratando de ocultar mi presencia. Archer sermoneó con una mirada de suficiencia. Comillas, me da placer ver la mirada de miedo en sus rostros cuando descubren que están en presencia de un verdadero rey, aunque ninguno de ellos parece darse cuenta de ti. Gray dijo en voz baja. Frunciendo el ceño,
Archer miró hacia el campo de batalla con su visión de ojo de águila y confirmó que nadie había mirado en su dirección ni una sola vez. De hecho, parecían completamente despreocupados por él. Comillas mestizos. Archer rugió mientras se ponía de pie y dejaba que su sofá se disipara en su tesorería. Comillas, no notar a su rey perfecto por su presencia es el peor crimen de todos. Tendré que corregir a estos mestizos y mostrarles algo de disciplina al abrir su tesoro para reflexionar sobre su ira. Numerosas armas y armamentos se materializaron en el aire a partir de ondas doradas y apuntaron hacia los homúnculos en la distancia. Al ver que iba a liberar sus poderes, Gray solo suspiró y decidió dejar que Archer hiciera lo que quisiera. Después de todo, técnicamente estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer, solo que por una razón completamente diferente. Simplemente no mates a Lancer y Berserker, dijo Gray, causando que Archer resoplara. Es su culpa si son golpeados por mis tesoros. Además, ser golpeado por uno de ellos es un honor que ni siquiera le daría a la mayoría de la gente. Deberían esforzarse solo para ser golpeados por algunos. Archer respondió con un tono altivo, ganándose otro suspiro. 32 tesoros deberían ser suficientes para establecer mi dominio. Haré que esos mestizos se retuerzan en el suelo como los gusanos que son. ¿Quién les dio permiso a esas pobres excusas para caminar entre mi hermoso jardín? De todos modos, no importa, me ocuparé de ellos más tarde. Comillas honestamente. Esos golems y homúnculos se veían tan mal. Si eran lo mejor que podía ofrecer el campamento negro, entonces merecían ser limpiados y regresar a la tierra. Tal es la ley del único rey verdadero. Mientras se preparaba para lanzar sus tesoros y desatar su gloriosa presencia sobre esos plebeyos, de repente se congeló al sentir una presencia familiar en el área. Conocía esa presencia. Conocía ese olor. Era el olor de un dios. Apartando los ojos del campo de batalla, escudriñó el horizonte con ojo penetrante. Después de varios segundos rápidos, sus ojos se posaron en un par sentado en la cima de una de las colinas cercanas. La chica sentada en el suelo estaba vestida con una armadura de caballero con una espada colgando de su cintura. A juzgar por cómo no se involucraba, ella era la gobernante de la guerra. Y parado a su derecha estaba un familiar hombre rubio con una sonrisa relajada en su rostro mientras observaba la batalla. Sí. Era él. El que estaba buscando. Contactando a su maestro nuevamente, habló rápidamente. Cambio de planes, niña. Alégrate, podrás ver el poder supremo del rey, que Gray murmuró, ligeramente confundido por el cambio de ritmo. Arquero, ¿de qué estás hablando? Lo verás muy pronto, niña. La última batalla de la guerra del Grial comenzará pronto. Es una pena que no pueda tener mi gran duelo en las hermosas llanuras de mi reino pasado. Pero, por desgracia, esto tendrá que terminar hacer por ahora. Cortando su conexión con su maestro, comenzó a levitar hacia el dúo en la distancia. Uno de los cuales tenía una cuenta que saldar. Había numerosos artículos en su almacén que aún no había usado. Por primera vez desde su batalla con Enkidu, los utilizará todos al máximo y mostrará el poder ilimitado de su tesoro. Esto era exactamente por lo que había sido convocado. Veamos si puedes estar a la altura de tus leyendas. Maelstrom of Japan, el emperador sin igual que se alza sobre los cielos. Saberofred siguió hacia donde había visto por última vez el automóvil y se encontró en el flanco del castillo, completamente desprovisto de guardias ya que el resto de ellos se había ido corriendo para lidiar con Berserker. Encontró el auto estacionado afuera de la puerta lateral y el contenido completamente limpio de objetos importantes. Incluso los casquillos de bala que habían caído al suelo habían sido cuidadosamente recogidos y llevados. Cuidado bastardo. Saber murmuró mientras cerraba la puerta del auto con frustración y comenzaba a dirigirse hacia la puerta. Antes de dar 5 pasos hacia adelante, de repente se detuvo cuando una niebla blanca se formó repentinamente a su alrededor. Comillas el infierno. Saber murmuró mientras detenía su paso y miraba a su alrededor con confusión y cautela. Comillas una niebla. Rumania no era conocida por tener nieblas. De hecho, era casi inexistente. El hecho de que estuviera aquí solo podía significar que fue creado por un sirviente. Sosteniendo su espada frente a ella. Inmediatamente levantó la guardia. No podía ver nada fuera del humo, así que optó por seguir su sentido del oído y su instinto para navegar. Una perturbación en el aire captó su atención de inmediato. Balanceando su espada detrás de ella, desvió un cuchillo lanzado que estaba dirigido a su nuca hacia la niebla. Se tensó para otro ataque, pero de repente una voz resonó a través de la niebla. Hola. Hola. Somos asesinos.
Una voz infantil resonó a través de la niebla, haciendo eco a su alrededor. Eres la mala persona que mamá nos dijo que matáramos. Nunca desobedecemos a mamá, así que tendrás que despedirte ahora. Saber se tensó y maldijo por dentro. Se enfrentaba a un asesino, uno oculto en las sombras. Con la niebla que ahora se ha producido, sus posibilidades de ganar contra el asesino acaban de disminuir. El asesino ni siquiera pareció hacer ningún monólogo, considerando que 2 proyectiles más brillaron a través de la niebla. Ella bloqueó expertamente ambos proyectiles y sonrió cuando se dio cuenta de que la niebla no obstaculizaba su habilidad instintiva. Tomará mucho más que eso para detener Megu. De repente sintió un dolor punzante en la parte posterior de su pierna cuando algo afilado cortó directamente a través de la armadura, obligándola a arrodillarse mientras su pierna perdía apoyo. Se balanceó salvajemente, pero no golpeó nada cuando la hoja atravesó el aire vacío. A pesar de haber fallado, vislumbró una pequeña figura que retrocedía en la niebla. Comillas o. Como pensábamos, eres una mujer. No saber apretó los dientes cuando su agresor gritó su molestia favorita. En ese caso, Saber se obligó a ponerse de pie y agarró su espada con fuerza. Vamos a acabar contigo rápidamente. Comillas a. No me subestimes, maldito mocoso. Saber rugió mientras levantaba su espada, ignorando el aguijón del dolor. Ella no podía morir aquí. Su padre nunca caería en una escoria como esta. Y si él no lo haría, ella tampoco podría. Comillas o. Parece que Saber Fred se ha metido en una pelea. Naruto comentó mientras miraba hacia la niebla ondulante que se había formado repentinamente. Assassin of Black Claw ha interceptado. Dijo Jin, sus habilidades como gobernante capaces de sentir al asesino a través de la densa niebla. Ya veo, murmuró Naruto. Si bien entendía que los sirvientes tenían que matarse unos a otros por la copa, se sentía un poco triste por Assassin, que estaba luchando contra otros mayores que ella a pesar de su edad. Deseaba poder protegerla de todo esto, pero ella tenía un deseo que quería que se le concediera. Estaba seguro de que podía concederle lo que fuera, pero interferir en la vida de los demás era algo que no quería hacer. De repente, se congeló al sentir una gran cantidad de intenciones asesinas dirigidas a él. Mirando hacia un lado, vio un proyectil dorado familiar que se dirigía hacia ellos. Comillas maestro Naruto advirtió mientras se ponía de pie y golpeaba el proyectil en el aire, desviándolo lejos de ellos y causando que una montaña de tierra vomitara. Comillas un noble fantasma Jin murmuró cuando se puso de pie y vio el objeto que casi la había matado. Este poder. Es el ciertamente, gobernante. Mirando por encima de ellos. Pudieron ver a Archer de color rojo levitando en el aire sobre ellos con una sonrisa altiva. ¿Esperabas a otro sirviente? No. Pero en cambio era yo, Gilgamesh. Prepárate, Naruto Uzumaki, te desafió a un duelo y con esa declaración, varios portales dorados se abrieron detrás del rey y comenzaron a lanzar proyectiles en un aluvión furioso. Capítulo 11. Muy bien, antes de entrar en este capítulo, hay algo que quiero establecer primero. El personaje que estoy usando para Gilgamesh es similar al de su personalidad de Fate Prototype. ¿Por qué? Porque obviamente es menos gilipollas y mucho más guerrero que Rey. A diferencia de su contraparte de la noche de estancia del destino, Protogil es en realidad el invocado en el momento en que conoció a Enkidu antes de eso. Por lo tanto, carece del aura real mucho más poderosa que tiene su contraparte. Este es el momento en el que se complació en dominar sus tesoros y hacerse incomparable en la lucha como una persona normal, ya que esto fue antes de que simplemente utilizara su tesoro como una artillería. Sin embargo, todavía tendrá acceso a su puerta de Babilonia, ya que la usa en Fate Prototype. Aparte de eso, no hay mucho que quiera señalar. Si tienes algo que decir sobre la historia, no dudes en dejar un comentario. Dicho esto, disfrutad de la historia. Antes de que Archer terminara de hablar y lanzara sus tesoros, Naruto ya se estaba moviendo. Su primera prioridad era alejar la pelea del campo de batalla y de su amo, no queriendo que los otros sirvientes quedaran atrapados en el fuego cruzado. Normalmente, se habría molestado con la perspectiva de haber sido atacado de la nada, pero esta fue una excepción. Él estaba emocionado. Más que emocionado, en realidad. Esta fue la primera vez en casi varios miles de años que encontró a alguien que realmente podría representar una amenaza para él. Gilgamesh, el rey de Uruk. Un poderoso oponente de hecho. Era mucho mayor que él, posiblemente incluso mayor que el sabio de los 6 caminos original, Super Gramp.
El poder que estaba desatando era temible y vasto como una poderosa inundación, desatando casualmente cientos y cientos de espadas, lanzas y hachas en sucesión sin pausa. Comillas, no puedes escapar de mí. Enfréntate a mí y lucha. Archer rugió mientras se cernía detrás de él con los brazos cruzados. Mientras iba detrás de Naruto, todavía flotaba lo suficientemente rápido como para mantenerlo a la vista. Caramba. ¡Qué impaciente! Naruto murmuró mientras esquivaba casualmente una alabarda que impactó en el lugar donde estaba parado un segundo antes. Todo lo que hizo el hombre fue lanzar proyectiles con un abandono imprudente. Un método bárbaro, pero efectivo. Ningún sirviente normal podría contrarrestar un poder tan abrumador que sea reunido desde el principio de los tiempos. Pero tenía una técnica que podía contrarrestarlo. Uno que era bastante similar en naturaleza y usado por uno de sus enemigos del pasado. Veamos cómo lidias con esto. Derrapando hasta detenerse y girándose para enfrentar la tormenta de cuchillas, usó su enorme cantidad de chakra y cientos de armas rojas aparecieron detrás de él de la nada, formadas a partir de su chakra. Era una técnica que había visto por primera vez de un enemigo de su pasado. Permitió a un maestro del chakra formar construcciones de armas rojas y armarse fácilmente en una pelea. Se las arregló fácilmente para copiar la técnica y comenzó a ponerla en uso. Normalmente, solo estaban destinados a usarse como un arma, pero dispararles como misiles fue un cambio fácil para él. Lanzando las armas para interceptar, el aire pronto se llenó con el sonido de las explosiones cuando la tormenta de armas chocó entre sí. Comillas, Gilgamesh ladeó la cabeza con interés mientras observaba el contraataque con una mirada crítica. Una técnica que se parece mucho a mi tesoro. Te aplaudiría por una técnica tan poderosa, pero, su mirada repentinamente se volvió fría. Comillas, pero solo el rey puede utilizar una técnica como esa. Robar tal concepto es imperdonable. Naruto simplemente lo miró con una mirada en blanco, incluso cuando aparecieron más portales dorados en el cielo y le apuntaron con más armas. Comillas, conviértete en polvo. Gilgamesh rugió cuando las armas dispararon. Con un simple movimiento de su mano, las armas de color rojo chakra se dispararon para interceptarlas. El chakra y el mana fueron arrojados por todas partes cuando sus ataques chocaron, dispersándose por el campo de batalla en el viento y la destrucción que crecía constantemente. Los ojos de Naruto se abrieron repentinamente cuando sintió una perturbación en el aire detrás de él. Inmediatamente saltando a un lado, vio cómo varias armas explotaban el lugar en el que acababa de pararse. Miró hacia un lado y vio varias puertas doradas colgando detrás de él, fuera del alcance de sus armas de chakra. Ya veo. Puedes establecer la distancia y el lugar de tus armas. Naruto murmuró mientras golpeaba otra arma a un lado. En el momento justo, otro conjunto de portales dorados se formaron desde un lado y lanzaron varias armas más. Una habilidad temible. Naruto admitió mientras formaba una katana roja en su mano y apartaba las armas de él. Pero, tal cosa es un desperdicio. Armas como estas nunca fueron pensadas para ser lanzadas de esta manera. Comillazo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Dándose la vuelta, Naruto se encontró cara a cara con otro proyectil. Sin embargo, a diferencia de los demás, no era un arma que él conociera. No era una espada, una lanza o un hacha, eso es seguro. Todos sus instintos gritaban peligro, pero balanceó su espada por instinto, estrellándola contra el objeto. De repente sintió que sus ojos se abrían con sorpresa cuando el arma explotó y descargó una cantidad peligrosa de electricidad, levantando una gran cantidad de polvo y lanzando rayos por todas partes. Gilgamesh sonrió mientras se cernía sobre la nube de humo. Lo que acababa de lanzar era Vajra, un arma eléctrica especial que se manifestaba como un rayo y que portaban los dioses del hinduismo. Simbolizaba el relámpago de Indra y actuaba como un misil, utilizando un solo disparo para obtener el máximo poder destructivo. Era un arma que destruiría incluso al más robusto de los sirvientes sin problema. Sin embargo, su oponente era un dios. Sería tonto creer que ya había terminado así. Y pensar que tendrías algo así contigo. Como esperaba el rey, Naruto apareció de la nube de humo con una mirada de molestia en su rostro. No parecía particularmente herido, pero la manga de su mano derecha se había quemado por el rayo desde que usó esa mano para golpearla. Es natural que yo, el primer rey, tenga algo así. Gilgamesh dijo con un resoplido. Cierto, pero realmente deberías tirar todas estas armas tan casualmente. Eventualmente te quedarás sin ellas. Dijo Naruto con una mirada curiosa, ganándose una sonrisa de superioridad del rey dorado. Tonto.
Hace mucho tiempo que mi tesoro ha superado incluso mi propio conocimiento. Podría encender continuamente mi tesoro durante 100 años y aún así no ver ninguna disminución en mi bóveda celestial. El ingenio humano puede estar bastante encasillado, pero tiene sus usos. Como siempre que se diga que algo ha existido, es obvio que yo lo tendría. Gilgamesh dijo con una sonrisa. Su puerta de Babilonia aún acumulaba tesoros después de todos estos años, expandiéndose en el territorio del infinito. No ayudó que tuviera una habilidad especial que aumenta la cantidad de riqueza que obtiene. Ya veo, Naruto murmuró mientras asimilaba la información. Entonces, ¿por qué participas en esta guerra del Grial? Seguramente tienes tu propia máquina de conceder deseos HMPH. No existe tal cosa como un dispositivo que concede deseos. Gilgamesh se burló. Sin embargo, un objeto que lleva el nombre de un artefacto tan famoso es demasiado para que yo lo ignore. Pertenece a mi bóveda para mí y solo para mí. Ningún mestizo humilde puede tocar el dispositivo sin mi permiso. Comillazo. Así que lo haces para adquirir algo que crees que es tuyo, existe en mi jardín, así que es mío. Si se ve bien, sabe bien, se siente bien, entonces es natural que yo, el rey divino, lo posea. Por supuesto, tengo muchas dudas sobre tal artefacto. Debería ver a un héroe digno de mostrarme su valía, con gusto lo recompensaré con la copa. Lamentablemente, ninguno de ellos realmente me impresionó. Como tal, he decidido buscarte para aliviar mi aburrimiento. Bueno, no estás haciendo mucho para aliviarme de la mía. Naruto respondió casualmente. En el momento justo, el aire de repente se volvió frío. Perdóneme, no me estás dando mucho de un desafío, Naruto respondió honestamente encogiéndose de hombros. Un hombre que solo puede lanzar armas como rocas no es más que una pérdida de tiempo. Demonios, ni siquiera me has enfrentado en combate cuerpo a cuerpo ni una sola vez. HMPH. El rey como yo no ensucia mis manos con la repugnante sangre de mis oponentes. Gilgamesh gruñó antes de que su rostro se contorsionara en una sonrisa sedienta de sangre. Sin embargo, tú serás la excepción. Tomaré tu cabeza como mi tesoro. Alcanzando detrás de él, el rey de Urk sacó las dos espadas gemelas de su espalda y las agitó con ferocidad, lo que obligó a Naruto a invocar otra katana de chakra para interceptar. Sus armas se golpearon entre sí y los dos comenzaron a entrar en una ráfaga de golpes mientras intentaban dividirse en dos con sus espadas. A pesar de no moverse a toda velocidad, Naruto se quedó impresionado con el juego de pies del rey que pudo seguirle el ritmo. Sin embargo, encontró que sus dos armas eran problemáticas. A pesar de ser largos y pesados, Gilgamesh los hizo girar tan casualmente que cortaron árboles y tierra sin problemas. Solo tenía su katana para defenderse de las dos espadas. Si bien ciertamente podría producir otro, se dio cuenta de que no quería hacerlo en este momento. No se había divertido tanto en mucho tiempo. Ni siquiera los apóstoles muertos al azar con los que entró en contacto habían logrado darle tanta diversión. Por el momento, decidió disfrutarlo al máximo. Sus instintos primarios de shinobi se activaron y se encontró adoptando una mirada seria mientras detenía otro golpe y saltaba hacia atrás cuando la otra espada se balanceaba hacia adelante. El propio Gilgamesh también se había emocionado bastante al encontrar un oponente que estaba comenzando a extraer más poder de él. Decidiendo llevarlo a otro nivel, decidió mezclar un poco las cosas. Cuando Naruto saltó hacia atrás para evitar otro golpe, sus ojos se abrieron cuando el arma desapareció y fue reemplazada por una enorme hacha dorada con un alcance más largo. Moviendo su mano, bloqueó el artefacto y lo desvió sobre su cabeza. Jajajaja. Siente el verdadero poder del rey. Gilgamesh rugió mientras dejaba que el hacha se disipara en su mano y otra arma tomó su lugar. Era un taladro dorado que era lo suficientemente grande como para compararlo con una ametralladora. El taladro de repente comenzó a girar y desató un aluvión de luz dorada desde la punta, perforando árboles y rocas sin problema. Poniendo chakra a sus pies, Naruto desapareció y cruzó la distancia entre ellos en un segundo y lanzó un poderoso puñetazo dirigido a la cara de Gilgamesh. Sin embargo, antes de que pudiera entrar en contacto, Gilgamesh sonrió y casualmente se inclinó hacia atrás para revelar una lanza que había sido disparada detrás de él. La punta de la lanza mordió ligeramente la frente de Naruto antes de que desapareciera de la vista una vez más. ¡Qué velocidad tan impresionante! Gilgamesh murmuró mientras recuperaba la lanza de su tesoro. Mirando a su alrededor, no pudo encontrar al dios que había logrado escapar de su lanza. Él tampoco podía sentir su presencia. Una maniobra muy impresionante, rey de Urk.
La voz de Naruto resonó desde un área desconocida, sonando como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Casi me atraganto. Con eso. Un milisegundo más lento y me habría abierto el cráneo. Por supuesto, habría estado bien, pero curarme el cráneo duele, ¿sabes? HMPH, me deshonras con tu cobarde ocultación. Enfréntame. Reanudemos esta batalla tan gloriosa para que pueda tomar tu cabeza, Gilgamesh gritó mientras levantaba su taladro. Comillas, ¿quieres tomar mi cabeza? Está bien. El único problema es que cuando eres yo. Hay tantos de mí. Elige. Y con esas palabras, Naruto apareció de repente desde detrás de un árbol y cargó hacia adelante con una mirada seria en su rostro. Mientras giraba para apuntar su taladro, Gilgamesh se congeló cuando otro Naruto salió de los árboles seguido de otro, y otro, y otro hasta que el bosque pronto se llenó con un mar de cabello rubio. Eran numerosos e interminables, saltando sobre los árboles y corriendo a pie. Toda el área había sido cubierta por cientos y cientos de Naruto. Clones, Gilgamesh murmuró mientras los veía acercarse, la molestia dando paso a la ira. Comillas, ¿te atreves a enviar falsificaciones contra gente como yo? No me insultes. Con farsantes. Numerosos portales lo rodearon y comenzaron a disparar armas para repeler la ola de falsificaciones que se aproximaba. A pesar de verse perfectamente como el original sin fallas, ninguno de ellos estaba ni cerca del nivel de su original. Como tal, pronto se encontraron siendo derribados con bastante facilidad, disipándose en humo cuando fueron derribados. Pronto, toda el área se cubrió de humo espeso que bloqueó su visión. Comillas, ¿crees que esta niebla te esconderá de mí? Gilgamesh gruñó mientras saltaba. En el aire por encima del humo invocaba otro juego de espadas. Comillas, si no sales, simplemente destruiré toda el área, estoy por encima de ti. Alzando la cabeza hacia la voz, Naruto descendió del cielo con un cambio drástico de apariencia. Rodeando su cuerpo había una capa dorada de chakra que estaba decorada con patrones espirituales de diseño intrincado. Era una obra de arte. Un sudario que mostraba su autoridad como gobernante y dios. Incluso la armadura real de Gilgamesh parecía dócil en comparación con la capa de chakra que irradiaba autoridad. Extendiendo su mano mientras caía, una esfera azul arremolinada se torció y se formó en su palma. Retorciendo el viento a su alrededor, comenzó a girar a un ritmo rápido mientras se convertía en un taladro de chakra. Una pequeña cantidad de preocupación brilló en los ojos de Gilgamesh. Si recibiera un golpe directo de esa cosa, terminaría muy mal para él. Una muerte absoluta en el peor de los casos, y daños corporales extremos en el mínimo. Este ataque fue diferente a los últimos. Estaba en una escala completamente diferente. Incluso con su armadura defensiva que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al toro del cielo. Sería una locura pensar que podría resistir un ataque directo. Así que decidió rectificar ese asunto lo más rápido que pudo. Abriendo varios portales dorados frente a él, invocó varios de sus tesoros. Sin embargo, no eran armas. En cambio, eran multitud de escudos decorados de diferentes culturas como la griega, la romana y la británica. Solo tuvo tiempo de dibujar 25 escudos entre los dos antes de que Naruto golpeara su mano hacia abajo. La esfera azul de la muerte atravesó los escudos sin mucho esfuerzo a pesar de la impresionante calidad con la que estaban hechos. A pesar de eso, había salvado la vida de Gilgamesh. Incluso si fueron penetrados tan fácilmente, lograron desviar el golpe para que solo golpeara el hombro de Gil en lugar de su pecho. Todavía fue enviado volando hacia el suelo a pesar de todo. Comillas, Bu chocando contra el suelo con la fuerza suficiente para formar un cráter, Gilgamesh parpadeó para quitarse las manchas de los ojos mientras se ponía de pie rápidamente. Apoyándose contra un árbol para apoyarse, comenzó a recuperar el aliento cuando sintió que la adrenalina de haber estado a punto de morir recorría su cuerpo. Nunca antes había estado tan cerca de la muerte. Bueno, en segundo lugar, un toro enorme casi lo pisotea. ¡Qué rapidez de pensamiento! Aplaudo tu tiempo de reacción, pero era inevitable que no te salvaría de mí. Naruto dijo mientras flotaba hacia abajo con su capa activa. Esto es solo una pequeña porción de mis poderes inmortales. Con él, podría aplastar una montaña con mis puños, luchar contra 100 héroes y afectar el eje del tiempo. Simplemente existiendo. Seguramente ahora ves que luchar contra mí es inútil, Naruto dijo mientras miraba a Gilgamesh ponerse de pie con interés. Quédate abajo. Si yo quisiera, ya estarías muerto. Ya estoy muerto. Gilgamesh respondió, haciendo que Naruto frunciera el ceño mientras pensaba en ello por un momento. Toque. No seas arrogante, inmortal.
Esos tesoros son simples armas de tercera categoría. Siéntete honrado, porque ahora te mostraré uno de mis tesoros más preciados. Abriendo varios portales, metió la mano y agarró una cadena con una punta dorada que tintineó en su mano. Entrecerrando los ojos, Naruto se tensó en preparación mientras miraba el arma. Se retorció y se retorció hacia él como si fuera un imán. Este es mi segundo mayor tesoro en todo mi tesoro. Gilgamesh con una sonrisa al ver la mirada tensa en los ojos de Naruto. Es un arma especial que une más estrechamente a los héroes y deidades con rangos más altos de divinidad. En pocas palabras, es un arma que se usa para mantener a los dioses atados. Naruto permaneció en silencio. Puedo sentirlo, todavía estás vivo. Qué intrigante que hayas logrado sobrevivir todos estos años sin convertirte en un elemental. Supongo que es debido a tu condición de héroe que ha permitido que tu autoridad exista. Sin embargo, eso no cambia nada. Nada ha podido escapar jamás de estas cadenas. Ni ahora, ni nunca. Entonces probemos eso, de acuerdo, Naruto dijo con una cruz de brazos. Abriendo su mano, la cadena dorada se disparó hacia adelante con una velocidad cegadora cuando se sintió atraída por la enorme cantidad de divinidad cercana. Naruto simplemente se quedó quieto allí mientras observaba cómo la cadena se acercaba. Cerrando los ojos, comenzó a tirar de su chakra, realizando una técnica perdida hace mucho tiempo que había sido utilizada por sus antepasados antes que él. Los ojos de Gilgamesh se abrieron en estado de shock y sorpresa cuando aparecieron cadenas amarillas del cuerpo de Naruto y comenzaron a interceptar sus propias cadenas del cielo. En un examen más detenido, esas cadenas parecían ser armas conceptuales de alto calibre. Eran espinosos, mantenían a los objetivos en una forma de quietud y los inmovilizaban por completo. Era una creación propia, algo que no era una copia de su propio tesoro. La cadena del cielo se deslizó a su alrededor a una distancia segura mientras esperaba la oportunidad perfecta para atacar. Cada vez que una de las cadenas se lanzaba hacia adelante, era repelida por otra cadena de chakra que brotaba del cuerpo de Naruto. Bien. Bien. Sigues impresionándome, Maelstrom. Gilgamesh se rió con una sonrisa emocionada. Repeler mis cadenas del cielo con una creación tan espléndida es una hazaña que solo yo, el Rey Supremo, puedo aplaudir. Naruto no dijo nada, un poco desanimado por su tono emocionado. Extraño. Estaba seguro de que echaría espuma por la boca y volvería a disparar sus armas como un niño pequeño con una rabieta, pero no parecía ser el caso ahora. Fue desconcertante por decirlo menos. Sí. Tal vez haya algunos humanos dignos en este mundo después de todo. Gilgamesh dijo mientras abría otro portal. Tu leyenda y la mía son bastante similares en algunos aspectos, ¿sabes? Tu fama se ha extendido por todo el mundo y rivaliza con la mía durante la antigüedad. Me halagas demasiado. Naruto dijo encogiéndose de hombros mientras retraía sus cadenas. Ahora, ve al grano. Solo ha habido una sola persona que ha desviado mis cadenas del cielo. Él es el único que puedo considerar un oponente de mi igual. Para que tú las desvíes tan fácilmente como él puede significar que tú, alcanzando profundamente en su bóveda y sacando de sus artículos más preciados, una asa dorada sobresalía del tesoro. Agarrándolo con la mano derecha, sacó el objeto de la bóveda. La sangre de Naruto se heló. La cosa que acababa de sacar de su bóveda no era algo que pudiera llamarse una espada. Tenía un mango y un protector, pero su forma era más como un cono en un palo en lugar de una espada. No podía llamarse espada porque no tenía filo ni punta. Su punta era de un negro opaco con glifos carmesí que recorrían arriba y abajo del arma. Mirando de cerca, pudo ver que el arma tenía 3 secciones separadas. Sintió que algo dentro de él reaccionaba y supo que este noble fantasma estaba muy por encima incluso de la clase más alta de armas. Podía sentirlo. Era mayor que el primer Hokage, mayor que el sabio de los 6 caminos, incluso mayor que la propia diosa conejo. Si la edad determinaba el poder, entonces esta espada era el arma más poderosa del mundo. Son dignos de toda mi atención. Mientras decía eso, los 3 cilindros del arma comenzaron a moverse y girar. La parte superior e inferior se movieron en el sentido de las agujas del reloj, mientras que la pieza del medio comenzó a moverse en el sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras giraban, una gran cantidad de prana se filtró de la hoja mientras un huracán de energía se arremolinaba alrededor de la figura de Gilgamesh mientras se elevaba en el aire. A medida que el huracán continuaba, Naruto podía sentir que se mareaba al sentir que el mundo cambiaba a su alrededor. Esta escala, no es broma. Naruto murmuró mientras lo miraba con una ligera cantidad de temor.
Parece que todavía tiene fuerzas de sobra. Por supuesto, era natural. La puerta de Babilonia no gastó mucha energía mágica. El único problema real fue proporcionar el prana para su activación de apertura. Esta espada no tiene nombre. Simplemente la he llamado Ea durante el tiempo que la poseí. Es la espada más antigua de la Tierra, utilizada para separar los cielos de la Tierra y dividir a los dos, literalmente desgarrando la creación misma, forjar el mundo. Gilgamesh se jactó, su voz transportada por el viento. Incluso para un dios como tú, un poder como este es algo que incluso tú deberías tomarte en serio. Naruto podía decir que esta charla ya no era para mostrar. Cada palabra que pronunció fue la verdad. Si Gilgamesh decidiera redirigir esa masa arremolinada de poder directamente hacia él, sería partido por la mitad y triturado junto con Trifas, el castillo y posiblemente todo el continente. Parece que te has dado cuenta. Tienes razón, toda esta área no sobrevivirá a menos que la detengas. Te destrozará junto con el mundo, desatando el infierno de Génesis aquí y ahora, Gilgamesh dijo con una sonrisa mientras continuaba cargando el poder de Ea, sintiendo que aumentaba más y más a medida que se acercaba a su máxima potencia. La mente de Naruto comenzó a correr furiosamente mientras sentía que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. Podría usar sus bolas de búsqueda de la verdad, pero esta magnitud de poder lo atravesaría como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Si lo que dijo Gilgamesh era cierto, entonces la espada torció el espacio y el tiempo para crear un tornado que efectivamente podría destruir cualquier cosa y pulverizarla hasta la nada. Con un ataque de amplio alcance tan poderoso y la naturaleza detrás de la espada, estaba un paso por encima de las bolas de búsqueda de la verdad. Su última defensa no funcionaría, por lo que tendría que usar una alternativa diferente. Un ataque de esta magnitud solo podría llamarse una técnica antimundo. Si ese fuera el caso, tendría que ser contrarrestado con un arma del mismo rango y estatus. Por suerte para él, resultó que tenía uno así. Invocando una bola de búsqueda de la verdad en su mano, la vio alargarse en una forma más grande que él, la forma retorciéndose y girando para formar una forma que se parecía a los científicos y médicos llamada ADN. Era la espada de Nunoboko. Un artefacto sagrado especial que nunca estuvo destinado a las manos de la humanidad. Era un arma del sabio de los 6 caminos. Usándola en su batalla contra Kaguya mientras diezmaban el mundo. A pesar de ser un arma que podría clasificarse como antimundo, nunca fue pensada para ese propósito. Fue pensado como un arma que podría recrear el mundo, reparando el daño a la Tierra después de la gran batalla con las 10 colas y Kaguya. Era una hoja que llevaba la voluntad y la esencia de Agoromo. Siempre que el portador tuviera una voluntad e intensidad similares, la espada podría alcanzar su máximo poder y activar su verdadero uso. En resumen, tenía la intención de usar su arma de creación para contrarrestar la espada de destrucción de Gilgamesh. Parece que en realidad tengo que ponerme serio por un momento. Naruto murmuró mientras comenzaba a bombear chakra en la hoja, dándole un tono púrpura a medida que aumentaba en calidad, que sería lo suficientemente eficiente como para contrarrestar el torbellino de destrucción. Comillas, ¿has sacado tu arma para oponerte a mí? Muy bien. Es hora de ver si tu poder puede oponerse a mí. Levantando su espada en alto y balanceándola hacia abajo, gritó el nombre de su herramienta más preciada. Enuma. Naruto tomó una postura lista. Comillas, el mundo fue literalmente desgarrado cuando el huracán de poder fue dirigido y comprimido directamente hacia él. Desgarró el espacio a su alrededor, mostrando al mundo una parte de la verdad que estaba oculta al resto del mundo. Naruto lanzó su propio grito de batalla y balanceó su espada, liberando su propio chakra para contrarrestar el efecto del ataque. Y toda el área estaba bañada en una luz dorada profana mientras dos fuerzas de la naturaleza luchaban entre sí por el dominio. Comillas, ¿qué diablos está pasando con Archer? Baber exigió con un tono sensato mientras miraba a Gray. Comillas, él sabe con quién está peleando. Simplemente puso en peligro la guerra por nosotros. No se sabe nada con Ruler, no puedo detenerlo y usar un hechizo de comando mancillaría nuestra relación con él. Gray dijo en voz baja. En cuanto a Ruler, no parece estar interfiriendo. Sospecho que Naruto Uzumaki la convenció de dejar que los dos pelearan. Comillas, sea como fuere, podríamos perder un activo valioso para nuestra causa. Baber gimió mientras se recostaba en el sofá. Ya es bastante malo que Berserker decidiera atacar al enemigo por su cuenta, pero Archer también haré que Lancer se retire ahora. Reines le informó con una mirada seria mientras miraba por la ventana. Ha informado de una cantidad anormal de poder que se está liberando del bosque. Supongo que Archer está haciendo todo lo posible en su pequeño duelo.
Maldita sea, murmuró Baber con un suspiro. Por favor, informa a Lancer que se retire por ahora, pero no demasiado lejos. Necesitamos que esté allí para agarrar a Archer y sacarlo si las cosas van mal. Sí, una sabia inversión. Reines dijo que estaba de acuerdo mientras comenzaba a transmitir la orden a su sirviente. Comillas Lancer. ¿Puedes oírme? Sí, alto y claro, maestro. La voz de Lancer respondió desde su lado. Se te ordena que retrocedas a una distancia segura y observes la pelea entre Archer y el sirviente de Ruler. No podemos darnos el lujo de que muera aquí, incluso si es una persona tan insufrible. Está bien. ¿Lo tienes, maestro? Todavía me debe un trago de todos modos. No puede hacer eso si está muerto. Al sentir que la conexión se cortó, Reines suspiró. Al menos su sirviente era complaciente y fácil de trabajar, a diferencia de cierto arquero dorado. Sintió un poco de lástima por Gray por tener que soportar a una persona así. Aunque, Gray fue el único que pudo hacer que Archer la escuchara de forma remota. ¿Cómo lo hizo? No lo sabía, pero ciertamente fue impresionante. Dudaba que si Gray muriera, Gilgamesh los atacaría a todos simplemente porque no tenía nada mejor que hacer. En verdad, fue el primer matón del mundo. Arquero. ¿Qué ves? Fiore preguntó en voz baja mientras observaba la batalla junto a su sirviente en lo alto de la torre. Había visto a Archer of Red y al sirviente de Ruler huir hacia el bosque, abriendo un camino de destrucción a su paso. Había esperado que Ruler interfiriera, considerando la expresión de su rostro, pero no intentó seguirlos y, en cambio, se quedó atrás para observar la batalla. A partir de ahora, los dos estaban en lo profundo del bosque, oscureciendo su vista de lo que estaba sucediendo. No sé. Podía decir lo mismo de Archer, cuya vista afilada era lo suficientemente poderosa como para ver fácilmente lo que estaba pasando. Están peleando entre sí. Pensé que intentarían persuadirlos para que se pusieran de su lado, pero parece que Archer of Red quería desafiar al sirviente de Ruler. Archer dijo mientras observaba la batalla con una sensación de celos. Por lo que podía ver, Archer of Red era un enemigo poderoso que podría resultar un desafío increíble para él. Como deseaba poder unirse a la lucha y eliminarlo para demostrar que era el mejor sirviente de la guerra. Desafortunadamente, se arriesgó a que la ira de Ruler cayera sobre él, así que decidió dejarlo pasar, por ahora. ¿Deseas ir allí? ¿No es así? Fiore discernió con una sonrisa, ya que había descubierto los deseos de su sirviente. Arquero suspiró. Debo volver a centrar mi atención en la amenaza inmediata que tenemos entre manos. Volviendo su mirada hacia Berserker, entrecerró los ojos con disgusto. Demasiado fácil. Los guerreros locos no me dan suficiente alegría cuando los derribo. Lamentablemente, supongo que esto debe ser suficiente. Haciendo muescas en una flecha de fuego, disparó una andarada corta hacia Berserker of Red, quien sintió el peligro que se avecinaba y miró hacia arriba para ver la fuente. Comillas cobarde. Baja y enfréntame como un hombre. Archer of Black agarrando un golem cercano, lo sostuvo frente a él como un escudo para bloquear el aluvión de flechas. Desafortunadamente, las flechas disparadas desde el arco de Arjuna eran naturalmente de primera clase. Un pequeño golem proporcionaría poca defensa contra una fuerza como sus flechas. Al ser golpeado hacia atrás por la explosión, Berserker de rojo gruñó mientras levantaba a Runting en defensa cuando le dispararon varias flechas más. Usando la habilidad perfeccionada en el campo de batalla, comenzó a desviar cada una de las flechas con su fuerza anormal. Cállate y muere ya. No tienes ninguna posibilidad de ganar. Archer gritó. Con una mirada de superioridad. Los ojos de Berserker brillaron peligrosamente ante las palabras de Archer. Por el contrario, probablemente era natural para él hablar así. Era un arquero, el peor enemigo posible que podría haber enfrentado en la guerra del Grial. Carecía del poder para cerrar la brecha inmediatamente entre ellos como Lancer of Red, y tampoco tenía el poder de un ataque de largo alcance como Archer of Red. Estaba atrapado entre la espada y la pared. Pero eso simplemente significaba que tenía que improvisar. Desviando otra flecha, corrió hacia los restos de un golem caído. Agarrándolo por las piernas y flexionando sus músculos, comenzó a balancearse en círculos mientras tomaba impulso para su ataque. Archer of Black frunció el ceño por un momento confundido antes de que sus ojos se abrieran al darse cuenta de lo que estaba tratando de hacer. Un segundo después, Berserker había liberado al golem, enviándolo hacia su posición a la velocidad de una bala a pesar de su enorme tamaño. Comillas maestro. Prepárate agarrando a su amo por el cuello antes de que ella tuviera la oportunidad de preguntarle a qué se refería, saltó de la torre cuando el golem atravesó el edificio y
Voló la tapa directamente desde la parte superior. Poniendo a su amo en un carruaje de princesa, golpeó el suelo con la fuerza suficiente para romperlo mientras tomaba la peor parte del impacto para proteger a su amo. Comillas, ¿estás bien? Sí. Fiore murmuró, obviamente sorprendida por lo que había sucedido. Comillas, ¿qué vas a hacer ahora? Debo ir y enfrentarme a Berserker. Por ahora, necesito que te quedes aquí y te mantengas fuera de peligro. Me temo que no puedo protegerte mientras lucho contra Berserker. Archer dijo con una mirada severa. Fiore asintió antes de congelarse repentinamente cuando sintió que algo pasaba sobre ella. Girando la cabeza hacia un lado, pudo ver un huracán de luz roja que venía del bosque, alcanzando el cielo y separando las nubes. Los ojos de Archer se entrecerraron y se paró frente a ella. Fiore, ahora. Entra. Sin otra palabra, activó sus manipuladores de enlace de bronce y se dirigió al interior. Definitivamente no iba a quedarse afuera con algo así. No. Tal cosa estaba fuera de su liga. Comillas, quédate quieto mocoso. Saber of Red rugió cuando su espada se estrelló contra un lugar por el que Assassin of Black había pasado recientemente. Desviando otro cuchillo hacia su cara, Saber se dio la vuelta y pateó con el pie, ganando la sensación familiar de un cuerpo físico mientras pateaba a Assassin de vuelta a la niebla. Es posible que no la haya visto, pero aún así fue un ataque satisfactorio. Oh, huye. Eres un malvado. La voz de Assassin resonó desde la niebla. Comillas, esta es la guerra del Santo Grial. Acostúmbrate, niño. Saberse burló mientras preparaba su espada. Estaba teniendo una idea de cómo atacaba a Assassin. Por lo general, le encantaba apuntar a los puntos vitales de la espalda después de lanzar un proyectil para distraerla. Por supuesto, ella también estaba nerviosa. Esa patada había sido el único tiro que había logrado aterrizar en su oponente. Si bien pudo haber sido poderoso, estaba comenzando a cansarse a medida que los numerosos cortes y heridas que había sufrido comenzaban a pasar factura. La adrenalina solo podía ayudar mucho cuando estabas literalmente cubierto de heridas de cuchillo. Dudaba que pudiera mantenerse por mucho más tiempo. La fuerza y la brutalidad solo eran un factor si podías ver a tu oponente. En este caso, no estaba funcionando para ella. Maldita sea esta niebla. Saber pensó. Mientras miraba a su alrededor. No puedo ver una mierda. De hecho, la niebla era de naturaleza mágica. Además de obstaculizar su velocidad, disminuyó su agilidad en un rango completo. Si no hubiera resultado herida, habría podido usar su habilidad instintiva para escapar, pero ya no tenía la capacidad de hacerlo con un asesino bloqueando todos sus movimientos. Entonces, si quería salir de aquí con vida, tendría que soplar esta niebla. Reuniendo prana en su espada, comenzó a utilizar una explosión de mana a gran escala para disipar la niebla cuando de repente se congeló cuando una fuente de energía cercana explotó desde el área. A juzgar por cómo un torbellino se llevó repentinamente la niebla, podía adivinar que estaba bastante cerca de ella. Assassin of Black se quedó allí con una expresión estupefacta, pero ni ella ni el sable de red se prestaron atención el uno al otro. En lo que estaban enfocados era en el tornado rojo arremolinado que se estaba formando actualmente en el bosque. Los dos solo pudieron observar con horror cómo la cosa de repente se movió y explotó hacia afuera, bañándolos en una luz etérea brillante. Capítulo 12. El infierno del Génesis se estaba iniciando allí mismo, en el bosque de Ugnillenia. Un viento aullador aulló alrededor del bosque cuando el noble fantasma antimundo entró en contacto con un ataque de igual fuerza. La espada de Nunoboko fue lo único que impidió que Ea destrozara el mundo y destruyera a todos en trifas, conteniendo el daño y reparando el mundo a un ritmo lo suficientemente rápido como para evitar daños permanentes. Aún así, el daño fue enorme. En solo unos segundos, los árboles y la tierra habían sido arrancados de raíz y arrojados como si los hubiera recogido un tornado. Que, en cierto sentido, lo eran. Comillas muda. Gilgamesh rugió mientras luchaba contra la espada que contrarrestaba su ataque. No había pensado en la posibilidad de que su oponente tuviera un fantasma noble que pudiera mantener unido al mundo, pero parece que se ha vuelto a demostrar que estaba equivocado. Si la espada no tuviera la capacidad de reparar el mundo, todo se habría desgarrado en el momento en que invocó su nombre. Solo su capacidad para reparar y proteger el mundo contuvo el daño y mantuvo todo en equilibrio. Era un contador perfecto para su noble fantasma anti-world. Aún así, estaba seguro de que eventualmente ganaría. Después de todo, estaba volviendo loco a Gilgamesh. Solo perdería cuando quisiera.
Naruto simplemente permaneció en silencio mientras sostenía su espada contra el remolino de destrucción. Enfocando su chakra en su espada, luchó contra el vórtice arremolinado de la perdición con resolución y determinación. Pase lo que pase, no podía permitir que la explosión explotara más allá del bosque y hacia la fortaleza de Ugnillenia. El gran santo grial estaría en una situación peligrosa si uno de esos látigos de luces se estrellara contra él por accidente. La cantidad de poder aquí estaba interfiriendo con las líneas místicas y, por extensión, con el grial. Si esto continúa, la copa que concede los deseos podría funcionar mal y explotar, liberando cualquier prana que haya dentro y detonar como una bomba nuclear. Teniendo en cuenta esos pensamientos desordenados de maldad cuando lo toco, esa era una razón definitiva por la que ciertamente no debería dejar que se dañara. Así que tendría que terminar esto rápidamente. Comillas, no puedes derrotarme. Pronto, serás invadido y sabrás que tus esfuerzos son inútiles contra mi poder, Gilgamesh declaró con altivez. Casi 2/3 de sus reservas personales habían sido empujadas a la hoja, alimentándola muy por encima de los gustos de los fantasmas nobles de clase alta. Era menos un arma y más como la ira indómita de la naturaleza misma convertida en un arma. Como tal, ningún arma o defensa en el mundo que él supiera no sería capaz de resistir por mucho tiempo antes de que él la absorbiera en el vacío y la aplastara hasta la nada. Incluso un dios se desintegraría una vez que los látigos de luz los destrozaran hasta la celda. Sí, era natural que él supusiera que la victoria ya estaba asegurada. Combinado con su autoridad como rey, una amplia gama de armas poderosas y el ego masivo que podría mantener a toda una galaxia, la posibilidad de victoria era casi nula. Pero Naruto Uzumaki era conocido por convertir cualquier situación a su favor. Incluso si esos números de victoria estaban cerca del 0.1%, siempre tenía la oportunidad de lograr una victoria que fuera digna de su título, el ninja número 1 más impredecible. Antes de enfrentarse a Gilgamesh de frente con su espada, había escondido un clon detrás del disfrazado de roca en forma de hendidura para mezclarse con el entorno y derribarlo si las cosas se salían de control. Le preocupaba que Gilgamesh hubiera sentido a su clon, pero parece que el hombre estaba demasiado ocupado concentrándose en él como para prestar atención a los que lo rodeaban. Solo demuestra lo engreído y arrogante que era. Gilgamesh estaba demasiado ocupado disfrutando de su gloria y de su victoria segura de sí mismo que no se dio cuenta del sonido del aire que se agitaba detrás de él. Antes de que sus instintos le advirtieran que algo se acercaba desde su punto ciego, ya era demasiado tarde. Comillas, entrada dinámica. Girando su cabeza hacia la voz con sorpresa, sus ojos se abrieron cuando vio que no era otro sirviente el que había decidido unirse a la batalla, sino Naruto Uzumaki. Demasiado conmocionado para defenderse, solo pudo mirar impotente como el pie de Naruto se estrelló contra su rostro y lo envió volando al suelo con la fuerza suficiente para causar múltiples fisuras y grietas, ya que la tierra debilitada ya no podía soportar el estrés del impacto. Comillas que. Imposible, Gilgamesh gimió cuando descubrió que cada célula de su cuerpo estaba ardiendo. Sus ojos de repente se abrieron una vez más con horror cuando se dio cuenta de que había perdido la concentración en el uso de Ea. Mirando a su alrededor desesperadamente, se le había caído de la mano cuando lo golpearon y lo pusieron en el suelo a varios pies de distancia. Sin embargo, la espada no había detenido su rotación y continuaba girando y generando poderosos vientos ya que todavía estaba impulsada por la cantidad de energía que Gilgamesh había cargado dentro de la espada. Sin que nadie lo sostuviera para controlar su poder, simplemente comenzó a liberar su energía en todas direcciones y golpeó todo a la vista sin piedad. Comillas, tonto. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Gilgamesh chilló con un ligero miedo por el viento mientras intentaba ponerse de pie y se cayó. Comillas, sin un portador para concentrar su poder, Ea liberará toda su energía mágica en un huracán desenfrenado hasta que se agote. Comillas, ¿cuánto mana pusiste allí? Naruto gritó de vuelta, maldiciéndose a sí mismo por no preparar otro clon para agarrar el arma antes de que tocara el suelo. Comillas, 2/3 de los míos, Gilgamesh respondió mientras se agachaba para evitar una explosión roja de energía que volaba sobre su cabeza. A pesar de ser un sirviente, su cantidad de mana pudo llenar parcialmente el Santo Grial. Incluso con varios otros sirvientes aún vivos. Con ese tipo de energía que se libera como un huracán desenfrenado en lugar de una explosión enfocada, esta cantidad de energía podría acabar con el mundo si continúa. Naruto hizo una mueca cuando pensó en las molestias que Gaia le daría cuando fuera a meditar. La diosa de la tierra fue particularmente amable con él, considerando que era un sabio y muy en sintonía con las obras de la naturaleza. Como tal,
Pudo escuchar los susurros de Gaia y sus bestias en su mente. Aunque, ella siempre era bastante molesta cada vez que él dejaba que algo fuera más lejos de lo que realmente debería ser. Apuñalando su espada en el suelo para maximizar rápidamente su capacidad de reparar la tierra, corrió hacia la espada caída y comenzó a abrirse camino a través del torbellino de energía para alcanzarla. Ignoró su piel quemada y el dolor sibilante mientras avanzaba con cuidado para no resbalar. Estaba tan cerca de la espada que podía ver el vacío generado por la punta negra que parecía estar absorbiendo el aire y las moléculas. Sintió que si se paraba frente a él, sería succionado a otra dimensión de la nada donde se pudriría por toda la eternidad. Había sido lanzado a través de varias dimensiones cuando era más joven y eso fue suficiente para él. Le daban mareos cada vez que lo arrojaban a través de uno. Violentamente, podría añadir. Después de varios segundos de determinación, finalmente logró alcanzar la espada. Estirándose y agarrando el mango, apuntó la hoja hacia el cielo en la distancia y dirigió la explosión lejos de la tierra para evitar que se rompiera. Incluso mientras sostenía la hoja, podía sentir que trabajaba en su contra. Conociendo el toque de su dueño y su odio viable por los dioses, luchó en sus manos y trató de liberarse para evitar que lo empuñara alguien que no fuera su dueño y rey. Espada estúpida. Naruto se quejó mientras lo sostenía con una mirada molesta. Después de varios minutos, la energía restante que se había almacenado desapareció cuando despegó hacia el espacio. Sosteniendo la espada durante varios minutos para asegurarse de que estaba realmente desactivada, asintió con satisfacción y la arrojó hacia Gilgamesh, que todavía luchaba por levantarse del suelo. Diste una pelea decente. Aún así, tu enorme ego se interpuso en el camino. Intenta trabajar en eso. Naruto aconsejó con un tono relajado sin una pizca de agotamiento mientras veía a Gilgamesh mirarlo con una mirada confundida en su rostro. No entiendo. Mi tesoro, mi fuerza, incluso Ea, no fueron suficientes para vencerte. Gilgamesh murmuró con una mirada que se parecía un poco a un paciente traumatizado, su enorme ego que sostenía su mente se estaba rompiendo en pequeños pedazos. Bueno, fue una pelea bastante reñida. Naruto ofreció con un encogimiento de hombros. Gilgamesh lo miró fijamente durante un minuto antes de soltar una risa seca. Estás mintiendo. Incluso con Ea, ¿no tomaste nuestra pelea en serio o no era necesario? Dio un suspiro decepcionado. HMPH, tal vez me emocioné demasiado. Esta forma no es lo suficientemente adecuada para pelear contigo. Sí, estoy seguro de que habría sido más agradable si estuvieras vivo, dijo Naruto, aunque se preguntó cuán diferente habría sido. El tipo simplemente tiró artículos de alto nivel como un jugador que paga para obtener los artículos de clase alta sin trabajar en sus habilidades. Posiblemente no podría ser tan diferente si el tipo estuviera vivo. De todos modos, ¿tengo tu palabra de que no volverás a hacer algo así? No es como si fueras a sacar algo de esto, dijo Naruto, ganándose un suspiro del rey. Realmente no tenía que preguntar esto ya que prácticamente rompió el orgullo de Gilgamesh en 1.000.000 de pedazos, pero era solo una formalidad. Sí, lo que sea. Por mi honor como rey, no me desviaré de mi camino para hacerte daño a ti y a tu amo. Frunció el ceño por un momento mientras se ponía de pie. No puedo recordar la última vez que hice eso. Creo que la última vez fue con de repente, se le impidió terminar su pensamiento cuando un rayo penetrante de luz roja atravesó repentinamente su costado y lo arrojó al suelo con un grito de sorpresa. Naruto, reaccionando en el momento en que vio el proyectil, saltó hacia atrás cuando otro disparo perforó el suelo en el que se había parado segundos antes. Comillas mestizo. ¿Quién se atreve a atacarme mientras mi guardia está baja? Tal táctica solo es digna de cobardes. Gilgamesh rugió de ira y dolor, olvidando por completo su orgullo destrozado e intentó defenderse. Tratando de ponerse de pie, cayó hacia adelante y golpeó el suelo una vez más cuando otro láser golpeó su pierna y lo hizo perder el equilibrio. Comillazo. Puede que sea una táctica cobarde para ti, rey de los héroes, pero el campo de batalla es un lugar destinado a pelear sucio. Una altiva voz femenina resonó desde los árboles. Habría pensado que un rey como tú lo entendería. Los sonidos de chasquidos se podían escuchar antes de que el aire se llenara con cientos de pistolas de chispa que tenían el diseño de los japoneses utilizados durante el periodo Sengoku de la historia de la isla. Actuando sin un portador, la totalidad de las armas se enfocaron en la forma boca abajo de Gilgamesh y amartillaron sus martillos hacia atrás. Comillas honor. Gilgamesh gruñó débilmente mientras miraba la muerte inminente que literalmente lo miraba fijamente.
Pronto, el aire se llenó con un sonido que se asemejaba a los truenos antes de que los láseres rojos de luz descendieran como un ataque orbital. Gilgamesh. Naruto observó con sorpresa cómo los rayos de luz estallaron contra Gilgamesh, lo que provocó que rugiera de dolor mientras el bombardeo continuaba su implacable ataque contra él. La explosión de polvo oscureció la forma de Gilgamesh durante varios segundos mientras el bombardeo empezaba a amainar. Cuando se aclaró, Gilgamesh se había ido, dejando atrás un polvo de luz dorada que se desvanecía, que significaba que la forma de un sirviente se estaba disipando. Ja. Mi genio táctico gana de nuevo. Naruto se giró hacia la voz y vio a una chica de origen japonés emergiendo de los árboles con una sonrisa arrogante. Llevaba un abrigo militar negro junto con un sombrero negro que tenía una corona dorada al frente. Enfundado en su cintura había un kata japonés normal junto con un rifle arquebuses, que era el nombre de las pistolas de pedernal que acababan de matar a Gilgamesh. Los ojos de Naruto se entrecerraron. Las armas llegaron mucho después de su propio tiempo. Tenían algo similar a ellos llamado lanzador kunai, pero nunca habían desarrollado nada que pudiera compararse con la habilidad de un arma. No había muchos usuarios famosos de armas en Japón, pero ciertamente había una técnica que lo reduciría. Las armas que habían matado a Gilgamesh estaban dispuestas en 3 filas organizadas. Primero dispararía el frente, luego el segundo y finalmente el tercero. Era una estrategia militar conocida como las 3 líneas de fuego, que fue bien conocida por su uso en la Guerra Civil estadounidense. Sin embargo, el primer registro infame de su uso en Japón fue realizado por un señor de la guerra en particular. Oda Nobunaga. Supongo si era posible. La sonrisa de la niña se hizo más amplia y aplaudió como una niña emocionada durante la Nochebuena. Wow. No pensé que serías capaz de reconocerme. Realmente eres lo que dicen las leyendas. El señor de la guerra se rió mientras casualmente golpeaba el percutor de su arma. Sabes, he querido conocerte durante bastante tiempo. No todos los días conoces a uno de los héroes patronos de Japón. Eras incluso una leyenda durante mi tiempo, dijo la chica con una sonrisa. Aunque, deberías llamarme Archer. Después de todo, es el título de mi clase. Bueno, me siento honrado. Naruto dijo con un pequeño ceño fruncido ante la emoción que irradiaba la chica. Había tratado con fangirls antes, pero ninguna de ellas había sido tan peligrosa como la chica frente a él. Ahora empezaba a ver por qué Sasuke siempre había decidido pasar el rato solo cuando eran más jóvenes. ¿Puedo preguntar, por qué estás aquí? Oda inclinó la cabeza de manera infantil. ¿No es obvio? Estoy aquí para matarte Naruto murmuró mientras la miraba con una ligera aprensión. Ese es un pedido terriblemente grande. ¿Sabes cuántas personas se necesitarían para obtener remotamente un pequeño porcentaje de ganancias? Quiero decir, probablemente deberías retirarte por ahora y pensar en otro plan. Por un segundo, el señor de la guerra parecía que realmente lo estaba considerando. Sin embargo, ella simplemente negó con la cabeza con una mirada un tanto de disculpa. No puedo. Mira, las órdenes de mis jefes son absolutas. No puedo simplemente desobedecerlas. Oda dijo encogiéndose de hombros. Además, no es que vine aquí sin un plan. No soy alguien que se suicidaría, por Dios. Eso es un poco difícil de creer. Si hubieras estado mirando antes, lo que esperaba, entonces me habrías visto destrozando por completo al tipo rubio que acabas de destruir por detrás. Dudo mucho que te vaya mucho mejor, Naruto dijo con una mirada aburrida. Cierto. Contra cualquier otro ser humano, estaría en desventaja. Con un ser como tú, sin embargo, su sonrisa repentinamente se volvió depredadora mientras desenvainaba su espada. Esa es una historia completamente diferente. Por lo que pareces, los ataques regulares no harán más que rasguñarte. Sin embargo, tengo otros métodos. Entonces muéstrame. No voy a ir a ninguna parte. Naruto dijo mientras colocaba sus manos en su bolsillo y se giraba para mirarla con una mirada tranquila. Al ver esto, la sonrisa de Oda se hizo más amplia cuando sacó su espada y la levantó por encima de su cabeza. Entonces trata de no parpadear. Golpeando la espada hacia abajo, la clavó en la tierra. Por un momento, no pasó nada. Al menos, hasta que un brillante anillo de fuego surgió repentinamente de la espada y se expandió hacia afuera a un ritmo rápido, lo que hizo que Naruto se protegiera los ojos por instinto. Segundos después, podía sentir que se quemaba. La cabeza de Jin se levantó cuando sintió la repentina pérdida de energía. Era diferente en comparación con el torbellino que se había iniciado en el bosque. No
Parecía mucho más físico que eso. Comillas, un sirviente. Desapareció, Jane murmuró mientras echaba a perder sus sentidos y de hecho descubrió que Archer o Fred acababa de desaparecer. Suponiendo que la pérdida de energía era comparable a un cuerpo espiritual, vinculó a los dos como una relación con la desaparición de Archer o Fred. Sin embargo, ¿qué es esto? Incluso si Archer hubiera desaparecido repentinamente de sus sentidos, no significaba necesariamente que hubiera muerto. Como gobernante, pudo sentir la muerte de un sirviente como parte de sus habilidades sensoriales. Incluso si Archer o Fred hubiera desaparecido, no podía sentir que su esencia se absorbía de nuevo en el grial. Era un procedimiento esencial para que la esencia de un sirviente muerto fuera absorbida de nuevo por el grial. Sin ellos, el grial no sería más que la copa vacía más grande del mundo, y ciertamente no un dispositivo omnipotente que concede deseos. No podía sentirlo, pero tampoco detectó la sensación de un sirviente entrando al grial. Era otra extraña anomalía que podía añadir a su larga lista. Sus hombros cayeron ligeramente ante el hecho. Honestamente, no se suponía que la guerra del grial fuera tan difícil. No podía entender por qué tenía que trabajar más de lo que realmente tenía que hacer. De repente, sintió que su medidor de peligro se disparó cuando sintió la presencia de otro sirviente entrar en el área. Teniendo en cuenta que el sirviente no parecía estar conectado a la lista de la guerra del grial de ninguna manera, lo más probable es que fuera otro sirviente deshonesto. Lo que repentinamente disparó su medidor de preocupación. Fue cuando el sirviente deshonesto y la presencia de Naruto desaparecieron repentinamente de su detección de presencia al mismo tiempo. Ella no sintió que se cortara el vínculo con Naruto, por lo que definitivamente estaba vivo. Teniendo en cuenta que los dos acababan de desaparecer, supuso que debía haber sido obra de alguna hechicería de alto nivel que de alguna manera oscureciera su detección. ¿Quizás una canica de realidad? Levantándose, decidió investigar el asunto ella misma. Dudaba que esta batalla necesitara mucho de un supervisor considerando que el campamento negro estaba en pánico masivo después de ese aumento masivo de energía. Antes de que pudiera moverse para investigar, de repente se detuvo cuando una voz la llamó. Comillas, oye, al darse la vuelta, vio un carro griego detenerse justo enfrente de ella. El carro había sido tirado por 3 hermosos corceles y las riendas estaban en manos de un apuesto hombre de cabello verde con una sonrisa arrogante. Tenía un hermoso rostro tosco y una faja naranja atada desde el hombro hasta la cintura. Su rostro era agradable a la vista, pero no era algo que los caballeros de antaño tuvieran que pudiera hacer que una mujer se ablandara al mirarlo. Más bien, era más parecido a un raptor perfeccionado en los campos de batalla sangrienta. Hola, lancero Fred. Jin saludó mientras identificaba su clase. Buenas noches, gobernante. Buen momento para una batalla, dijo Lancer con una sonrisa. Sí, supongo que lo es. Jin bromeó con una mirada al campo de batalla. Comillas, puedo preguntar qué negocios tienes conmigo. Hubiera pensado que preferirías luchar junto a Berserker. Lancer se encogió de hombros. Cierto, pero tengo que ir a buscar a Archer y traerlo de vuelta a la base. En primer lugar, se suponía que no debíamos estar aquí. De repente le dedicó una sonrisa. Además, me distrajo tu belleza. Bueno. Eso es amable de tu parte. Jin murmuró con un ligero ceño fruncido ante el coqueteo que estaba dirigido a ella. Estaba acostumbrada a esas cosas cuando estaba viva, pero con otros héroes poderosos, no tanto. Sin embargo, parece que hay un pequeño problema. Comillas, problema. Lancer levantó una ceja antes de fruncir el ceño. Comillas, ¿tu sirviente mató a Archer? Sé que es un imbécil y todo eso, pero me debe algo de beber. No sé, gobernante, respondió con sinceridad. No sentí su muerte, pero tampoco puedo sentir su presencia. Simplemente se ha desvanecido de mis sentidos. También parece estar ocurriendo una situación similar con mi propio sirviente. Lancer colocó una mano bajo su barbilla mientras pensaba. Un problema de hecho. ¿Qué tal si me uno a ti para resolver este problema? De todos modos, mi maestro se enojará conmigo si no encuentro a Archer. Se agradece la ayuda. Jin agradeció. Antes de fruncir el ceño. Ah, pero ¿y Berserker? Seguramente morirá sin ti aquí para respaldarlo. No me preocupo mucho por él. Apenas nos conocíamos. Lancer dijo con un movimiento de su mano y siendo sinceramente honesto. Además, es su culpa por intentar un asalto frontal en territorio enemigo. Jin se estremeció interiormente ante la dura verdad de sus palabras. Claro, Berserker.
Ciertamente fue bastante idiota al asaltar el castillo desde el frente, pero ella no lo habría dejado solo para enfrentar la horda de golems y homúnculos. Bueno, en realidad no podía dar su opinión al respecto. Si no era una violación de las reglas, entonces no había nada que pudiera decir. Ya veo. Bueno, entonces vámonos. Deseo llegar al fondo de esto lo antes posible. Vin dijo mientras comenzaba a dirigirse hacia el bosque, solo para ser detenida por la mano extendida de Lancer. Oye, no puedes pensar seriamente que puedes caminar, ¿verdad? Sería peligroso considerando que no sabemos lo que está pasando. Dijo Lancer, causando que Jane frunciera el ceño un poco al darse cuenta de que tenía razón. Sí, supongo que tienes razón. Jane admitió mientras miraba hacia el bosque. Entonces, ¿qué propones que hagamos? La boca de Lancer se torció en una sonrisa. Súbete. Mi carro es lo suficientemente rápido como para evadir el peligro. ¿Estás seguro? Jane preguntó vacilante mientras miraba los árboles. Quiero decir, ese es un bosque bastante grande. ¿Crees que tu carro puede navegar con seguridad a través del crecimiento? Lancero sonrió. Confía en mí. He estado montando un carro desde que era un niño pequeño. Árboles como esos no son nada para mí. La agarró por el cuello, haciéndola gritar mientras la levantaba fácilmente y la colocaba en la parte trasera del carro. Ahora agárrate a algo. Si deseas agarrar mi cuerpo, entonces haré una excepción asumiendo que es por miedo. Jane suspiró ante la sonrisa en su rostro. Sin duda era bastante mujeriego. Solo conduce. Jane murmuró mientras se agarraba a los lados del carro. Comillas, entonces agárrate fuerte. HY Lancer gritó de emoción mientras azotaba las riendas y creaba un sonido parecido al chasquido de un relámpago. Los 3 caballos inmediatamente salieron disparados en respuesta, desapareciendo en el bosque en una forma que parecía un rayo de plata. Los nudillos de Jane se pusieron blancos mientras se agarraba al costado del carro. El carro no era tan rápido como Naruto, pero era mucho más accidentado. Si no tuviera experiencia con la velocidad del